Overlord. Volumen 1, capítulo 3. La batalla en el pueblo de carne. Había tantas cosas al azar, alrededor del camerino adyacente a las habitaciones privadas de Momonga, que apenas había un lugar para caminar. Desde cosas como túnicas, que podría equiparse, hasta armaduras completas que había comprado pero luego arrojó allí, después de descubrir que no tenía utilidad para las mismas. Y no se trataba solo de equipo de protección. Había armas, desde bastones hasta espadas grandes, también, realmente todo tipo de cosas. En Yggdrasil, los jugadores podrían crear infinitos elementos únicos, incrustando elementos existentes con cristales que contienen datos, objetos conseguidos al derrotar monstruos. Los jugadores que preferían un cierto estilo a menudo se abastecían de ese tipo de artículos. Lo que explicaba esta sala. Momonga casualmente eligió una gran espada del montón de innumerables armas. No estaba envainada, por lo que su hoja, plateada, brillaba a la luz. Las marcas similares a letras grabadas en la mejilla de la hoja también captaron la luz y eran claramente visibles. Movió su brazo hacia arriba y hacia abajo, probando el peso de la gran espada. Era extremadamente ligera. Como una pluma. Por supuesto, no fue porque la espada estuviese hecha de material ligero. Momonga era así de fuerte. Como usuario de magia, tenía altos puntos de habilidad mágica y bajos puntos de habilidad física. Aún así, cuando alcanzó el nivel 100, también había acumulado bastantes puntos de habilidad física. Tanto que fue muy fácil para él matar a monstruos de nivel inferior con un bastón. En el momento en que Momonga intentó cambiar lentamente a una posición de lucha, el sonido del metal golpeando algo duro resonó por toda la habitación. La espada que debería haber estado en sus manos había caído al suelo. La sirvienta que estaba parada inmediatamente tomó la gran espada y se la ofreció, pero no la tomó. Él solo miró sus manos vacías. Eso fue confuso. La existencia de los NPC, que se comportaron como si estuvieran vivos, le hizo pensar que este mundo no era el juego, pero estas limitaciones físicas extrañas lo hicieron sentir como si tuviera que serlo. En Yggdrasil, dado que Momonga nunca había aprendido una clase de guerrero, habría sido normal para él no poder equiparse una gran espada. Pero si este fuera un mundo real, el sentido común dictaba que debería ser capaz de equiparse cualquier cosa. Momonga sacudió la cabeza y dejó de pensar en ello. No tenía suficiente información, por lo que no obtendría respuesta, sin importar cuán duro se sacudiese el cerebro. «Limpia esto», le ordenó a la sirvienta y luego se volvió para mirar al gran espejo, que prácticamente ocupaba toda una pared. En él, había un esqueleto con ropa. Si el cuerpo al que estabas acostumbrado se transformara en algo extraño, pensarías que estarías asustado. Pero Momonga en absoluto estaba asustado. Ni siquiera se sentía antinatural. Sentía que debía haber alguna razón para eso, más allá del hecho de que había pasado tantas horas en Yggdrasil con este cuerpo. También sintió que, además de su aspecto, su mente también había cambiado bastante. Primero, estaba esa cosa, donde cada vez que sus emociones fluctuaban de sobremanera, era como si algo las reprimiera para nivelarlas. Y su deseo se había debilitado. No sentía que quisiera comer o dormir. Él no siente deseo sexual, y tampoco lo experimentó cuando Albedo presionó su suavidad contra él. Asombrado por la sensación de que había perdido algo muy importante, sus ojos se movieron inconscientemente cerca de su cintura. Lo perdí incluso antes de poder usarlo, A medias, la emoción salió de su expresión extremadamente silenciosa. Tenía el pensamiento terriblemente sensato, de que quizás especialmente los cambios mentales podrían ser el resultado de la resistencia perfecta de un no muerto a los ataques psíquicos. En este momento, soy un cuerpo y una mente no muerta, con los vestigios de un humano aferrado a ellos. Es por eso que cuando mi estado de ánimo cambia más allá de cierto punto, se suprime. Se preguntó si había algún peligro de quedar completamente ajeno, si continuaba siendo un no muerto. Por supuesto, aunque cambiado, no significa mucho. No importa cómo sea este mundo, o qué tipo de ser soy, todavía tengo mi voluntad. Además, había seres como Chaltiar. Puede ser demasiado pronto para culpar de todo a ser un no muerto. Create Greater Item. En el momento en que lanzó el hechizo, una armadura de placa completa lo cubrió de la cabeza a los pies. Tenía un aspecto bastante caro, del tipo estriado, brillante color negro cuervo, con diseños en morado y dorado. Probó algunos movimientos. Todo su cuerpo se sentía pesado, pero no estaba tan mal como para no poder moverse.
Abría pensando que habría espacios entre su cuerpo y la armadura, considerando que era todo huesos, pero encajaba perfectamente. Entonces, al igual que en Yggdrasil, ¿puedo equipar un artículo si lo creo usando magia? Impresionado, miró a través de la ranura en su casco al espejo y vio a un espléndido guerrero. Era imposible confundirlo por un taumaturgo. Él asintió enfáticamente y tragó a pesar de la falta de saliva. Se sentía como un niño que estaba a punto de decir algo que sabía que haría enojar a sus padres. Voy a salir un rato. El guardia está listo para acompañarlo. Rápidamente respondió la sirvienta, pero... estaba odiando esto. El primer día que los guardias de honor lo siguieron, fue un poco abrumador. El segundo día, tal vez porque se había acostumbrado a ellos, había deseado tener a alguien a quien presumir. Y el tercer día, reprimió un suspiro. ¿Era demasiado? Caminar con un séquito, recibir reverencias diferentes de todos los que se encontraba. Si pudiera dejar que lo siguieran sin pensarlo demasiado, podría haberlo soportado, pero eso no era posible. Tuvo que actuar como gobernante de la gran tumba de Nazarick y nunca mostrar ni siquiera una pizca de debilidad. Para una persona normal como Momonga, ¿era mentalmente agotador? Incluso si las grandes fluctuaciones emocionales se revierten para nivelarse, todavía se siente como si su cerebro estuviera hirviendo a fuego lento. Y luego estaban las mujeres hermosas, probablemente se les podría llamar superbellas, que lo atendían constantemente, prácticamente sin apartarse nunca de su lado. Había pensando que como hombre lo haría feliz, pero terminó sintiendo que su espacio personal estaba siendo invadido. ¿Esta fatiga mental debe ser otro vestigio de mi humanidad? En cualquier caso, no era bueno para el gobernante de la gran tumba de Nazarick estar tan agobiado mentalmente en esta crisis. Existía el peligro de que cometiera un error en alguna situación crítica. Necesito descansar. Habiendo llegado a esa conclusión, Momonga abrió mucho los ojos. Por supuesto, su rostro no se movió en absoluto, las llamas en sus ojos solo ardían más. No, eso no es lo que quise decir. Voy a hacer algunas rondas por mi cuenta. Por favor, espere, milord. Si algo le sucede mientras está solo, no podríamos morir como sus escudos. Frente a alguien que había decidido renunciar a su vida si podía proteger a su amo, se sintió descorazonado por tratar de caminar solo para relajarse. Aún así, habían pasado poco más de 3 días desde que se encontraron en esta extraña situación, unas 73 horas. Después de mostrarse con la dignidad del gobernante de la gran tumba de Nazarick durante todo ese tiempo, todo su ser estaba pidiendo un descanso. Entonces, aunque se sintió mal, se sacudió los sesos por una excusa. Hay algo que debo hacer con el mayor secreto. No permitiré ninguna escolta. Un breve silencio después de lo que a Momonga le pareció un tiempo terriblemente largo, la sirvienta respondió, entendido. Ten cuidado, Lord Momonga. La creencia de su excusa se sintió como una puñalada en el pecho, pero él la rechazó. No hay nada de malo en tomar un pequeño descanso. Iré a ver cómo es afuera. Sí. Es crucial para mí ver a dónde hemos sido teletransportados con mis propios ojos. Cuanto más lo pensaba, más excusas se le ocurrían, probablemente porque era consciente de que lo que estaba haciendo estaba mal. Sacudiéndose de la culpa persistente, que se manifestó casi como si alguien lo estuviera reteniendo por el cabello, aunque careciera de cuero cabelludo, usó su anillo del gremio. Se había teletransportado a una habitación grande. Había plataformas de piedra largas y estrechas para colocar cadáveres, no es que ahora hubiera ninguno, a cada lado. El piso estaba hecho de algún tipo de roca blanca pulida. Detrás de él había una escalera que descendía, hasta llegar a una gran puerta doble, la entrada al primer piso de la gran tumba de Nazarick. Las antorchas en los apliques empotrados en las paredes estaban apagadas, la única luz era el pálido resplandor de la luna que entraba por la entrada principal. Esta era la parte de la tumba más cercana a la superficie, el mausoleo central. Aunque solo cruzar la espaciosa habitación lo llevaría afuera, Momonga no podía mover sus pies, había encontrado algo inesperado. Al otro lado de la habitación vio una multitud de grotescos. Había 3 tipos de monstruos, 4 de cada uno para un total de 12. Uno de estos tipos tenía horribles caras demoníacas con colmillos. Sus cuerpos estaban cubiertos de escamas y sus fuertes brazos estaban equipados con garras afiladas. Tenían largas colas de serpiente y ardientes alas de fuego. Encajan muy bien con la imagen de un demonio. El segundo tipo de monstruo tenía cuerpos femeninos que lucían equipo de esclavitud de cuero negro y cabezas de cuervo. El tipo final era un demonio,
que llevaba una armadura abierta de par en par para mostrar sus magníficos abdominales. Si no fuera por sus alas de murciélago y los cuernos que brotan de sus cráneos, ni siquiera se verían como monstruos. Aunque sus caras eran las de hombres hermosos, sus ojos brillaban con un deseo que nunca podría cumplirse. Sus nombres eran Señor malvado de la ira, Señor malvado de la envidia y Señor malvado de la codicia. Todos sus ojos se giraron a la vez para enfocarse en Momonga, pero ninguno de los monstruos hizo un movimiento. Eran miradas dignas, sus ojos ejercían una presión casi física. Todos estos monstruos estaban en un nivel entre 80 y 90, y habían sido posicionados como guardias alrededor de la residencia de Demiurge, el santuario al rojo vivo, donde estaba la puerta del 8º nivel. Normalmente, los monstruos no muertos, bajo el control de Chaltear, estarían estacionados cerca de la superficie. Entonces, ¿por qué estaban los guardaespaldas de Demiurge aquí? Con la aparición de un demonio, que probablemente había estado allí detrás de ellos desde el principio, pero difícil de distinguir en las sombras, ese misterio estaba resuelto. Demiurge. Cuando se pronunció su nombre, apareció una mirada perpleja en su rostro. Podría haber sido que se preguntaba por qué su lord y maestro estaba en un lugar así, o estaba sorprendido por la aparición de un monstruo desconocido. Momonga apostó por la menor oportunidad y continuó caminando. Incluso si su verdadera identidad no hubiera sido revelada por él, era demasiado sospechoso para permanecer quieto. Decidió caminar a lo largo de la pared e intentar escapar de los demonios sin prestarles atención. Sabía dolorosamente bien que su mirada lo seguía. Quería mirar sus pies, pero obligó a su débil espíritu a someterse y caminó con orgullo, con el pecho hacia afuera. Cuando la distancia entre ellos se había cerrado, los demonios, como por acuerdo previo, se arrodillaron e inclinaron la cabeza. Inclinándose frente a él, naturalmente, estaba Demiurge. Sus movimientos eran tan suaves y refinados que a Momonga le recordó a los nobles de las historias. Lord Momonga, ¿qué está haciendo aquí sin sus guardias? ¿Y qué lleva puesto? Habían visto a través de él al instante. Pensó que no se podía evitar, puesto que fue atrapado por el que se decía que era más inteligente en toda la gran tumba de Nazarick, pero se dio cuenta de que, de todos modos, podría haber sido obvio, porque se había teletransportado. Solo alguien con un anillo de gremio podía teletransportarse libremente dentro de la tumba, por lo que era obvio. Bueno, tengo mis razones. Y en cuanto a por qué estoy vestido así, estoy seguro de que ya lo sabes. Había varios tonos de emoción cruzando los rasgos elegantes de Demiurge. Varias respiraciones después, respondió, mis disculpas, Lord Momonga, pero no puedo comprender las profundidades de su pensamiento, llámame Guerrero Oscuro. Lord Guerrero Oscuro. Demiurge parecía que quería decir más, pero Momonga se esforzó por ignorarlo. Sabía que era un nombre vergonzosamente genérico, pero encajaba perfectamente con los otros nombres de monstruos. No había ninguna razón profunda para el cambio de nombre. Ahora los únicos presentes eran los subordinados de Demiurge, pero todos estaban cerca de la entrada. Probablemente vendrían muchos secuaces y no quería que todos lo llamaran Momonga, Momonga. Una luz de comprensión se había encendido en la expresión de Demiurge. ¿Qué había decidido que estaba sintiendo Momonga? Ya veo, así que por eso, ¿Qué ves? Momonga se detuvo de preguntar. Era solo un tipo ordinario. No podía imaginar qué razón había usado Demiurge o qué tipo de conclusión había llegado con su desbordante sabiduría. Se quedó de pie, debajo de su casco con un sudor frío inexistente, esperó que sus verdaderas intenciones no fueran descubiertas. Lord Mo. Guerrero Oscuro, he comprendido una parte de sus profundas intenciones. Sin duda, es una muestra de consideración adecuada para nuestro gobernante, sin embargo, no sería bueno para mí pasar por alto que usted fuera sin escolta. Entiendo profundamente lo molesto que debe ser esto, pero le ruego que me compadezca con su misericordia. Supongo que no tengo otra opción. Permitiré que un guardia me acompañe. Una elegante sonrisa se extendió por la cara de Demiurge. Aprecio que haya accedido a mi solicitud egoísta, Lord Guerrero Oscuro. No necesitas el Lord con Guerrero Oscuro. Seguramente no puede hablar en serio. Tal cosa sería imperdonable. Por supuesto, si fuera por una misión de infiltración, o si estuviera en una misión especial y tuviera órdenes suyas a tal efecto, las obedecería, pero, ¿cree que hay alguien en todo Nazarick que podría referirse a usted, Lord Momonga? Quiero decir, Lord Guerrero Oscuro, sin Lord.
Momonga se sintió abrumado por el ardiente discurso de Demiurge y asintió varias veces. Dicho eso, por dentro, tenía la sensación de que este énfasis repetido en guerrero oscuro tenía el propósito de burlarse de lo absurdo, y comenzó a lamentar haber elegido el nombre tan apresuradamente. Qué grosero de mi parte. Estoy ocupando tu precioso tiempo, Lord Mo. Guerrero oscuro. Entonces, ¿todos ustedes se quedarán aquí y explicarán a dónde he ido? Entendido, maestro Demiurge. Bueno, parece que tus secuaces están de acuerdo. Vamos, Demiurge. Demiurge se inclinó como muestra de su subordinación, y Momonga pasó a su lado para salir. Un momento después Demiurge se enderezó y lo acompañó. ¿Por qué Lord Mo? ¿El guerrero oscuro se vistió así? No lo sé, pero debe haber alguna razón. Los señores que habían permanecido en voz baja expresaron sus dudas. No sabían que era él, solo porque se había teletransportado, había otra manera. Momonga no podía percibirlo, pero para todos los secuaces en la gran tumba de Nazarik, o más bien, todos los secuaces pertenecientes a Insovalgaun, emitían una señal vacilante. Usaron esta señal principalmente para determinar si alguien era un aliado o no. Y los 41 seres supremos, actualmente solo Momonga, hacía sentir a los secuaces que era su gobernante absoluto. Era una señal tan brillante que podía percibirse incluso a distancia. Por eso, aunque estaba cubierto con una armadura, no había forma de confundirlo. Al instante habían sabido que era él, incluso si hubiera entrado, en lugar de teletransportarse. Y fue fácil distinguir esa señal de cualquier otra. La puerta doble, que conducía al primer nivel de Nazarik, se abrió y alguien subió las escaleras. La señal que parecía emanarles era la de un guardián de piso. Al llegar a la cima de las escaleras, apareció la capitana de los guardianes de piso, la bella Albedo. Al registrar la llegada de la persona que su maestro directo había estado esperando, los señores se arrodillaron. Albedo aceptó su obediencia con calma. Miró alrededor de la habitación sin siquiera detenerse para notarlos. Se volvió hacia los señores, solo después de no poder encontrar a quien estaba buscando. Luego caminó frente a ellos, y no le preguntó a nadie en particular. Parece que no veo a Demiurge. ¿Saben dónde está él? Bueno. En realidad, alguien con el nombre de Lord Guerrero Oscuro vino aquí solo hace un rato, así que el maestro Demiurge se fue para acompañarlo. Lord Guerrero Oscuro. No conozco a ningún secuaz con ese nombre, y Demiurge, un guardián, ¿lo acompañó? ¿No es eso un poco absurdo? Los señores se miraron unos a otros, sin saber qué hacer. Al ver esto, Albedo sonrió suavemente. ¿Podría un montón de secuaces atreverse a esconder algo de mí? Aunque había amabilidad en sus palabras, los señores sintieron la frialdad de una advertencia final y concluyeron que esto no era algo que debían ocultar. El maestro Demiurgo juzgó que este Lord Guerrero Oscuro era quien servimos. Lord Momonga estuvo aquí. Su voz era un poco frenética. Un señor respondió con calma, bueno, se llamaba Lord Guerrero Oscuro, pero... ¿Y su guardia? ¿Sabían que vendría aquí? Si Demiurge acordó encontrarse conmigo aquí, debe haber sabido que Lord Momonga vendría. Ah, pero lo más importante, necesito un cambio de ropa, también bañarme. Se tocó el vestido. Como había estado trabajando en varios lugares sin descansar, su ropa estaba sucia y las puntas de su cabello estaban enredadas. Incluso sus alas estaban un poco desordenadas. Pero para una belleza tan incomparable como Albedo, esa cantidad de arena no era para nada que se pudiese considerar desventaja, de la misma manera que restar 1 millón a 100 millones no significaba prácticamente nada, su belleza apenas disminuyó. Pero desde el punto de vista de Albedo, no estaba en condiciones de presentarse ante la persona que amaba, por encima de todos los demás. El baño más cercano está en la habitación de Chaltear. Sospechará, pero no tengo otra opción. Ustedes me llevarán algo de ropa de mi habitación. Dense prisa. Albedo estaba a punto de salir corriendo, pero uno de los señores la llamó. Fue el señor malvado de la envidia. Ama Albedo, si me disculpa, ¿no sería mejor ir como está? ¿De qué estás hablando? Se detuvo, y la razón por la que se erizó fue porque sintió que le pedían que se mostrara sucia. Ah, quise decir que el hecho de que una mujer tan hermosa como usted haya estado trabajando tan duro para el amo, podría causar una buena impresión y, a fin de cuentas, ser ventajoso para usted. No solo eso. Continuó otro señor. Si se da un baño completo y hace todos los preparativos para ir ante Lord Momonga, el Guerrero Oscuro,
eso llevaría bastante tiempo. Si luego no puede encontrarlo, sería un desperdicio. Albedo gimió. La molestó, pero tenían razón. Eso tiene sentido. Parece que ha pasado tanto tiempo desde que vi a Lord Momonga, que no estoy pensando con claridad. Han pasado 18 horas. ¿No crees que 18 horas es demasiado tiempo? Lo creo. Es bastante. Necesito establecer las bases de nuestras operaciones, para poder protegerlo personalmente. Ahora entonces, hazte a un lado, antes de oír a Lord Momonga. ¿A dónde fue él? Salió hace un momento. Ya veo. Su respuesta fue cortante, pero estaba sonriendo anticipando ver a Momonga, y sus alas revolotearon adorablemente. Mientras apartaba a los señores, sus pasos fueron rápidos. Luego se detuvo y una vez más se dirigió a ellos. Solo quiero preguntar una cosa más, ¿realmente crees que Lord Momonga lo tomará como una ventaja si me presento toda sucia? El paisaje que se extendía ante Momonga después de que salió de la tumba fue impresionante. La parte de la gran tumba de Nazarik, que estaba sobre el suelo, ocupaba más de 600 metros cuadrados. Estaba protegido por un grueso muro de 6 metros de altura, que tenía 2 entradas, las puertas principal y la trasera. La maleza del cementerio fue cortada, creando una atmósfera refrescante. Por otro lado, sin embargo, un gran árbol proyectaba sombras sombrías aquí y allá, con sus ramas caídas. Innumerables lápidas blancas formaron filas desordenadas. La maleza cuidadosamente recortada y las lápidas desordenadas se combinaron para crear una severa discordia. Las estatuas de ángeles y diosas hechas con notable mérito artístico se dispersaron, deformando el diseño caótico a niveles fruncidos. En cada una de las direcciones cardinales había mausoleos bastante grandes, y luego uno enorme en el centro del cementerio. El mausoleo central estaba rodeado de estatuas de guerreros armados, de unos 6 metros de altura. Este mausoleo central era la entrada a la gran tumba de Nazarik, y el lugar del que acaba de llegar Momonga. De pie en lo alto de la amplia escalera blanca, miró en silencio al mundo. Helheim, el mundo del que era la gran tumba de Nazarik, estaba eternamente oscuro y frío. La noche perpetua creaba paisajes sombríos, y los cielos estaban cubiertos por espesas y oscuras nubes. Pero aquí fue diferente. Aquí había un cielo nocturno impresionante. Mirando las estrellas, suspiró con asombro y sacudió la cabeza varias veces, como si no pudiera creerlo. ¡Wow! Incluso para un mundo de fantasía, esto es. Este hermoso cielo es una prueba de que el aire no está contaminado. Probablemente no haya necesidad de máquinas de circulación extracorpórea en este mundo. Nunca en su vida había visto un cielo nocturno tan claro. Momonga estaba a punto de lanzar un hechizo, pero se dio cuenta de que su armadura estaba en el camino. Ciertos usuarios de magia tenían una habilidad que les permitía lanzar hechizos con armadura, pero él no la había aprendido, por lo que su armadura pesada impediría su magia. Solo porque había creado la armadura con magia, no significaba que viniera con bonificaciones increíbles. En estas condiciones solo podía usar 5 hechizos, y desafortunadamente el hechizo que quería usar no estaba entre ellos. Momonga extendió su mano en el aire y sacó un objeto. Era un collar con forma de ala de pájaro. Se la colocó alrededor del cuello y concentró su conciencia en el objeto. Luego, el único hechizo que contenía se desató. Fly. Liberado del yugo de la gravedad, Momonga se deslizó ligeramente en el aire. Fue a ascender de una vez, aumentando su velocidad mientras volaba. Demiurge se apresuró a seguirlo, pero Momonga no le hizo caso. Simplemente siguió volando hacia arriba. ¿Qué tan lejos estoy? El cuerpo de Momonga se detuvo. Prácticamente se arrancó el casco, y cuando miró el mundo de abajo, no dijo nada, no pudo decir nada. El cielo nocturno desterró la oscuridad de la tierra con su luz pálida. Cada vez que el viento hacía balancearse la hierba, era como si el mundo estuviera brillando. Las estrellas y un gran cuerpo celeste que recordaba la luna, brillaban en los cielos. Momonga suspiró mientras hablaba. Es simplemente asombroso. No, una palabra cliché como aturdimiento ni siquiera comienza a captar su esencia. Me pregunto qué diría Blue Planet, si pudiera ver esto, si pudiera ver este mundo que no parece tener ninguna contaminación del aire, el agua o el suelo. Momonga recordó a su viejo amigo, el que había sonreído tímidamente cuando lo llamaron un romántico, en una reunión fuera de línea de compañeros de gremio, que era tan amable, un hombre que amaba el cielo nocturno. No, lo que amaba era la naturaleza,
con sus vistas que ahora se perdían principalmente debido a la contaminación. Había comenzado a jugar Yggdrasil, para experimentar paisajes que ya no era posible ver en el mundo real. Y en lo que había trabajado más duro era en el sexto nivel. En particular, su cielo nocturno, era una realización de su mundo ideal. Siempre se emocionaba tanto cuando hablaba de la naturaleza, realmente, un poco demasiado emocionado. ¿Qué tan loco se habría puesto viendo este mundo? Cuán apasionadamente me habría hablado, con esa voz baja de él, cada vez más alta. Por primera vez en mucho tiempo estaba ansiando una dosis de la sabiduría de Blue Planet. Momonga miró a su lado. Por supuesto, él no estaba presente. No había forma de que estuviera presente. Al sentir vagamente algo parecido a la soledad, Momonga escuchó el sonido del aleteo de un par de alas. Demir se había transformado. Alas negras hechas de algún tipo de membrana, de aspecto húmedo, habían brotado de su espalda, y su rostro se había convertido de humano, en algo vagamente parecido a una rana. Esta era su forma de medio demonio. Algunos grotescos tenían múltiples formas. En Nazarik, por ejemplo, Sebas y Albedo también tenían otras formas. Esos tipos de grotescos tuvieron algunos problemas, pero fueron consistentemente populares, porque la gente disfrutaba de tener múltiples formas como un jefe final. Muchos de ellos se crearon para que recibieran sanciones, en forma humana o media, pero recibieron bonificaciones en su forma grotesca completa. Apartó la vista de Demir, que ahora tenía una apariencia bastante apropiada para un demonio. Momonga volvió a mirar hacia las estrellas centelleantes, suspiró maravillado y pronunció algunas palabras como si hablara con su amigo que no estaba allí. Ser capaz de ver la luz de la luna y las estrellas, esto definitivamente no puede ser el mundo real, Blue Planet. Todo brilla como una caja de joyas. Quizás sea una caja de joyas. Este mundo debe ser hermoso porque contiene joyas con las que debes adornarte, Lord Momo. Guerrero oscuro. Respondió Demiurge con lo que parecían halagos. La interrupción repentina hizo que pareciera que sus recuerdos de su amigo estaban siendo pisoteados, y él se irritó por un momento. Pero mirar un mundo tan hermoso hizo que toda su ira se desvaneciera. En realidad, mirar un mundo así lo hacía parecer tan insignificante. Sentía que tal vez actuar como el gobernante de una liga del mal no sería una mala idea. Realmente es hermoso. Tal vez esta caja de joyas intactas exista para ser mía. Momonga levantó la mano cerca de su rostro y cerró el puño. Casi todas las estrellas en los cielos caben dentro. Por supuesto, solo estaban ocultas a la vista por su mano. Se encogió de hombros ante lo infantil que había hecho y le murmuró a Demiurge: No, no debería monopolizarlas. La gran tumba de Nazarik, mis amigos en Ainzoalgaun, también deberían estar adornados. Esa es una idea muy atractiva, milord. Si así lo desea, y si pudiera obtener su permiso, movilizaría a todo el ejército de Nazarik y tomaría toda esta caja de joyas para usted. Nada me haría más feliz que hacer eso y ofrecérselas a usted, a quien respeto mucho. Ante el melodrama, Momonga se rió suavemente. Demiurge también debe estar un poco borracho en este ambiente. Cuando ni siquiera sabemos qué tipo de seres habitan este mundo, ese sentimiento no es más que tonto. Es posible que aquí no seamos nada. Pero... tomar el mundo suena divertido. Tomar el control del mundo, suena como el villano de un anime para niños. Tampoco sería algo tan fácil de hacer. Estaba la cuestión de cómo gobernar el mundo después de su toma de control, cómo mantener el orden público y detener las rebeliones antes de que comiencen. Tantos problemas surgen cuando varios países se someten a un gobierno unificado. Si piensas en todo eso, aunque sea un poco, parece que no hay beneficios para la conquista mundial. Incluso Momonga sabía todo eso. Lo había dicho por deseo infantil, el mundo era bonito, así que quería tenerlo. Además, parecía algo que haría el infame maestro del gremio Ainzoalgaun. Y la última razón, fue que su lengua se resbaló. No, había una más. Ulbert, Lucifer, Variable Talismán y Belliver. Recién recordaba a los antiguos miembros del gremio, que habían bromeado diciendo que deberían conquistar al menos uno de los mundos de Yggdrasil. Se sentía seguro sabiendo que Demiurge era el tipo más inteligente de Nazarik y, por lo tanto, probablemente entendería que era tan serio como un niño, haciendo una broma. Si Momonga hubiera visto la mirada que se reflejaba en la cara de Rana detrás de él, no habría dejado que la conversación terminara allí. En lugar de mirar a Demiurge como debería haberlo hecho, miró la línea fronteriza de los cielos que abarcaba tanto la tierra como las estrellas, el horizonte.
Un mundo desconocido. ¿Pero realmente soy el único aquí? ¿No podrían también estar algunos de los otros miembros del gremio? En Yggdrasil no era posible hacer alteraciones, pero podía imaginar un escenario en el que alguien que alguna vez renunció, hizo un nuevo personaje y regresó para el último día. Hirohiro se desconectó, pero aún existía la posibilidad de que estuviera aquí. Que Momonga estuviese en este mundo era bastante extraño. Si consideraba el hecho de que toda la situación era desconocida, no podía negar por completo la posibilidad de que los compañeros del gremio que abandonaron el juego también hubieran sido absorbidos. Mensaje no había funcionado, pero había varias explicaciones potenciales para eso, como que la geografía era diferente o que el efecto del hechizo había cambiado. En ese caso, debería difundir el nombre de Ainzo Algaon por todo el mundo. Si alguien de su gremio estuviera aquí, lo oirían, y una vez que lo hicieran, seguramente lo encontrarían. Estaba seguro de que sus lazos de amistad eran al menos tan fuertes. Arrojado al océano de sus pensamientos, Momonga miró Nazarik, un gran espectáculo apenas estaba comenzando. Un tramo de tierra de más de 90 metros de ancho comenzó a ondularse como el mar. Las pequeñas olas que subían una tras otra de la llanura, se movían lentamente en una dirección, tragándose unas a otras, gradualmente comenzaron a formar una masa, y eventualmente creció hasta el tamaño de una colina y barrió hacia Nazarik. La tierra atacante se rompió en las paredes sólidas y se dispersó. Fue como la lluvia de un tsunami. Él surge. No solo usó una habilidad para expandir su área de efecto, sino que también usa una habilidad de clase. Momonga, susurró impresionado. Solo había una persona en Nazarik que podía usar magia de ese modo. No esperaría menos de Mare. Parece que dejarle el trabajo de camuflaje a él fue la elección correcta. En efecto. Además de los esfuerzos de Mare, estamos utilizando no muertos, goulams y otros secuaces que no experimentan fatiga, para hacer parte del trabajo, pero desafortunadamente el progreso no es significativo. Cuando mueven algo de tierra, la tierra queda sin vegetación. Para ocultar esto necesitaremos cultivar algunas plantas, lo que solo hace más trabajo para Mare. Las paredes de nuestra fortaleza son tan vastas, tiene sentido que tomara algún tiempo cubrirlas. El problema será si nos descubren a mitad de camino. ¿Qué precauciones hemos tomado? Ya existe una red de alerta temprana. Ahora podemos detectar al instante cualquier ser sensible que se encuentre dentro de aproximadamente 5 kilómetros sin su conocimiento. Espléndido, pero ¿hay secuaces en esa red? Al escuchar la afirmación de Demiurge, Momonga pensó que deberían crear otra red de advertencias sin secuaces, por si acaso. Tengo una idea para esa red de alerta temprana, por favor úsala. Entendido. Lo incluiré después de consultar con Albedo. Por cierto, Lord Guerrero Oscuro, es suficiente, Demiurge. Puedes llamarme Momonga. Ya veo. Lord Momonga, ¿puedo preguntarle cuáles son sus planes? Estoy pensando en ir a ver a Mare, ya que está llevando a cabo mi pedido tan perfectamente. Me gustaría darle una recompensa, pero me pregunto qué sería apropiado. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Demiurge, una de buen corazón que no mostraba maldad. Creo que hablar con él será suficiente recompensa. Mis disculpas. Algo ha ocurrido. No podré seguir acompañándolo. ¿Estás perdonado? Demiurge. Gracias, Lord Momonga. Al mismo tiempo, Demiurge agitó sus alas, Momonga comenzó su descenso. En el camino, se volvió a poner el casco. El elfo oscuro situado en el lugar de aterrizaje de Momonga, levantó la vista como si sintiera algo. Cuando vio la figura blindada, la sorpresa estalló en su rostro. Cuando Momonga se posó suavemente en el suelo, Mare se acercó corriendo, con la falda ondeando. Casi puedo ver debajo. No es que Momonga tuviera ningún interés en ver, pero se preguntó qué estaba pasando ahí abajo. Lord Momonga, bienvenido, humildemente le agradezco por venir. Mare, no tienes que estar tan asustado y no tienes que apurarte. Si es difícil para ti, ni siquiera me importa, si abandonas las formalidades, al menos cuando somos solo nosotros dos. No puedo hacer eso, no hacia un ser supremo. Mi hermana también debería hacerlo mejor. No podemos ser tan mal educados. Realmente no quería que los niños fuesen tan ceremoniales, pero... ¿es así? Si eso es lo que has decidido, entonces no tengo nada más que decir. Solo sé, que no pretendo forzarte, Mare. Ese sí, señor. Por cierto, ¿qué te trae por aquí, Lord Momonga? ¿Hice algo mal? No, Mare, vine a alabarte.
Mare había estado un poco nervioso porque pensó que estaba a punto de ser regañado, pero su expresión se volvió una de sorpresa. El trabajo que estás haciendo es extremadamente importante. Es posible que tengamos una red de advertencia, y es probable que las personas comunes en este mundo superen el nivel 100. Si ese es el caso, lo más importante que podemos hacer es evitar que nos descubran. Mare asintió con la cabeza. Así que quiero que sepas cuán satisfecho estoy con tu trabajo impecable, y cuánta tranquilidad obtengo al confiarte esto. Una de las reglas de Momonga de sus días como adulto trabajador: los buenos jefes elogian el trabajo de sus subordinados, según corresponda. Los guardianes tenían una opinión mucho más alta de Momonga, de lo que él garantizaba. Para no perder su lealtad, tuvo que actuar de acuerdo a sus expectativas. Todo este tiempo había mantenido su legado dorado, pero decepcionar y ser traicionado por los guardianes y otros NPC, hechos por los miembros del gremio, lo calificaría como no apto para ser el maestro del gremio. Por eso tenía que tratar de ser un gran gobernante. ¿Entiendes, Mare? Sí, Lord Momonga. Puede que haya estado vestido como una niña, pero la firme resolución en su rostro claramente lo marcó como un niño. Está bien, entonces, me gustaría darte una recompensa por tu buen trabajo. Pero, ¿es natural que haga este trabajo? También es natural dar una recompensa por un trabajo bien hecho. No, no lo es. ¿Existimos para servir a los seres supremos? Por supuesto, debemos hacer las cosas bien. Repitieron este intercambio varias veces, pero sus opiniones continuaron corriendo en paralelo. Comenzando a percibir la inutilidad de la conversación, Momonga decidió ofrecer un compromiso. Entonces hagamos esto. No hay problema si también te recompenso, por continuar tu leal trabajo en el futuro, ¿verdad? Si estás seguro de que está bien, Momonga lo obligó a estar tranquilo y sacó la recompensa. Fue un anillo. Lord Momonga, creo que se equivocó. Eso es. Ese no. Estás equivocado, milord. Es un vestido de anillo de Ainsoal. Un tesoro que solo los seres supremos pueden poseer. No hay forma de que pueda aceptar ese regalo. Momonga se sorprendió por lo fuerte que temblaba Mare. Era cierto que el anillo era un artículo entre 100, hecho exclusivamente para miembros de Ainsoal Gaun. Como 41 de ellos se habían ido, había 59 que no tenían un usuario designado, no, 58. En ese sentido, eran bastante raros. Pero parte de por qué quería darlo como recompensa, era lo útil que sería. Mare parecía que estaba listo para salir corriendo, así que para calmarlo, Momonga extendió la mano con cuidado. Relájate, Mare. No puedo. Acaba de decir que un anillo de los supremos sería mi recompensa. Mare, solo piénsalo. El transporte por teletransportación se impide dentro de la gran tumba de Nazarik, pero a veces eso no es un inconveniente. Al escuchar esto, parecía que Mare podía comenzar a calmarse. En caso de que seamos atacados, quiero que cada guardián de piso actúe como comandante en su nivel. Si no pueden teletransportarse, si no pueden escapar fácilmente, eso no funcionará muy bien. Es por eso que quiero que tengas el anillo. El anillo que descansaba sobre la palma sostenida de Momonga brillaba a la luz de la luna. Mare, me agrada mucho tener tu lealtad. Entiendo muy bien que como súbdito nuestro, sientas que no puedes aceptar un anillo que es nuestro signo, pero creo que ahora captas mis intenciones, tómalo como una orden. Pero, ¿por qué yo? ¿Podría ser que se los estás dando a todos los guardianes? Planeo hacerlo, pero tú eres el primero porque pienso mucho en tu trabajo. Si se los diera a personas que aún no han hecho nada, la importancia de los anillos como recompensa se vería disminuida. ¿O estás diciendo que debería reducir su valor? No en absoluto, milord. Entonces tómalo, Mare. Acéptalo y sigue sirviendo a Nazarik y a mí mismo. Temblando, lentamente Mare se inclinó y aceptó el anillo. Al verlo así, Momonga se sintió un poco culpable. Su otro objetivo al regalar el anillo era hacerlo para que no fuera inmediatamente evidente quién era, cada vez que alguien se teletransportaba. Cuando Mare se puso el anillo, cambió de tamaño para adaptarse a su delgado dedo. Varias veces lo miró en su mano y suspiró con asombro. Luego, se volvió directamente hacia Momonga y se inclinó profundamente. Lord Momonga, muchas gracias por darme una recompensa tan valiosa. Haré todo lo posible para sinceramente ser digno de tal tesoro. Cuento contigo, Mare. Sí, milord. Mare terminó con la valentía de un niño en su rostro. ¿Por qué Ublin Teapot lo vistió así?
para hacer lo opuesto de Aura. ¿O realmente había una razón? Cuando Momonga se preguntó sobre esto, terminó siendo Mare quien le preguntó sobre su atuendo. Lord Momonga, ¿por qué estás vestido así? ¿Por qué? Porque quería huir. No había forma de que pudiera decir eso. Mare lo miró lleno de expectación, con los ojos brillantes. ¿Cómo salgo de esto? Si se equivocaba aquí, su actuación hasta la fecha como un gran jefe habría sido para nada. Probablemente no había un mundo donde un subordinado aceptara a un superior que quisiera escapar. Si solo estuviera más confundido, lo resolvería automáticamente, pensó Momonga, que ahora tenía una nueva situación de la que escapar, cuando una mano amiga vino desde atrás. Es simple, Mare. Al darse la vuelta, Momonga quedó cautivado. De pie a la luz de la luna había una mujer que podría haber sido llamada encarnación de belleza. Iluminada de la cabeza a los pies, por la pálida luz que bajaba del cielo, si hubiera dicho que era una diosa, se habría convencido. Ella movió sus alas negras. Era Albedo. Justo detrás de ella estaba Demiurge, pero era tan hermosa que tardó un momento en notarlo. La razón por la que Lord Momonga lleva armadura, y la razón por la que estuvo ocultando su nombre hasta hace un tiempo fue, porque no quería molestar nuestro trabajo. Si Lord Momonga apareciera, naturalmente todos detendrían lo que estaban haciendo, y demostrarían su sumisión a él. Pero eso no es lo que Lord Momonga desea. Así que creó el personaje del Caballero Oscuro, para decir que era innecesario detener nuestro trabajo para rendirle respeto. Momonga sintió vigorosamente hacia ella. ¿Verdad, Lord Momonga? Qué bien que percibes todas mis intenciones, Albedo. Como capitana de los guardianes de piso, es natural. No, confío en que incluso si no fuera capitana, aún conocería su corazón, Lord Momonga. La mirada menos que emocionada en el rostro de Demiurge después de sacudir la cabeza con una sonrisa, lo hizo preguntarse un poco, pero Momonga realmente no podía decir nada, ya que Albedo lo había sacado de un aprieto. Ya veo, dijo Mare, pareciendo impresionada. Momonga los miró y vio algo que lo hizo estar alerta. Por un momento, Albedo abrió tanto los ojos que parecía que se caerían de su cabeza y los hizo rodar, como un camaleón o algo así, para mirar el dedo de Mare. Antes de que Momonga pudiera siquiera pensar en eso, su rostro volvió a la normalidad. Volvió a su hermoso ser, como si su expresión anterior hubiera sido una alucinación. ¿Necesitas algo? Ah, no, nada. Está bien, entonces, Mare, lamento molestarte. Tómate un descanso y luego sigue trabajando en el camuflaje. Lo haré. Entonces, sí me disculpa, Lord Momonga. Momonga sintió gentilmente, y Mare se alejó, acariciando su anillo. ¿Y qué de todas las cosas te trae por aquí, Albedo? Escuché de Demiurge que estaba aquí y pensé que vendría a presentar mis respetos. Pido disculpas por aparecer ante usted en un estado tan sucio. Ella dijo que estaba sucia, pero a Momonga realmente no le parecía el caso. Ciertamente había algo de polvo en su ropa, pero no estropeó su belleza. No necesitas disculparte por eso, Albedo. Tu resplandor no puede ser atenuado por un poco de polvo. Me siento mal por depender de tal manera de una belleza tan perfecta como tú, pero esto es una emergencia. Lo siento, pero por un tiempo voy a necesitar que sigas esforzándote por Nazarik. Para usted, Lord Momonga, me esforzaría cualquier cantidad de tiempo. Estoy agradecido por tu lealtad. Oh, Albedo. También debería darte uno de estos. ¿Uno de qué? Me preguntó, cuando Momonga sacó un anillo, bajó un poco los ojos y trató de mantener sus rasgos neutrales. Por supuesto, era un anillo de Ainso Algaun. También necesitas uno de estos, ya que eres la capitán de los guardianes de piso. Gracias, milord. Después de la reacción de Mare, la tibia recepción fue un poco decepcionante, pero pronto se dio cuenta de que la había leído mal. Los labios de Albedo temblaban como si tratara desesperadamente de mantener unida su expresión. El movimiento de sus alas probablemente también fue el resultado de que ella intentó no batirlas. La mano con la que había tomado el anillo, en algún momento su puño se había abierto, estaba temblando. Con todos esos signos, tendría que ser estúpido para no entender cómo se sentía realmente. Esfuérzate por ser leal. Demiurge, en otra ocasión tendré uno para ti. Entendido, Lord Momonga. Me esforzaré por ser digno de un gran anillo. Bueno, terminé lo que vine a hacer. Supongo que volveré al 9º nivel antes de que me regañen.
Albedo y Demiurge lo despidieron con una reverencia mientras se teletransportaba con su anillo. Tenía la sensación de que justo cuando la vista, ante sus ojos cambiaba, escuchó la voz de una mujer gritar, «Sí». Pero pensó que había oído mal, ya que Albedo nunca usaría una expresión tan poco elegante. Se estaban acercando al borde del pueblo. Detrás de ellos, Henry escuchó el ruido metálico, y también un ritmo regular. Rezando en su mente, miró hacia atrás. Como había pensando, como le había preocupado, era el peor de los casos, un caballero las perseguía, pero estamos tan cerca. Quería lanzar las palabras con frustración, pero las contuvo. Ella no tenía ninguna energía para desperdiciar. Una tras otra, ella tomó respiraciones desiguales. Su corazón latía tan rápido que pensó que iba a explotar, le temblaban las piernas y parecía que podría quedarse sin fuerzas y colapsar en el suelo en cualquier momento. Si hubiera estado sola, probablemente se habría desesperado y perdido la energía para correr. Su hermana pequeña, cuya mano sostenía, le dio fuerzas. Sí, el deseo de salvar la vida de Nemo era lo único que ahora mantenía a Henry en marcha. Mientras corrían lanzó otra mirada sobre su hombro. La distancia entre ellos no había cambiado mucho. A pesar de la armadura, el caballero no disminuía la velocidad. La diferencia entre un caballero entrenado y una chica del pueblo era dolorosamente clara. Estaba sudando y todo su cuerpo fue asaltado por una frialdad. A este ritmo, no podría escapar con Nemo. Suelta su mano, oyó que decía una voz. Quizás puedas lograrlo tú sola. ¿Quieres morir aquí? Podría ser más seguro separarse. Cállate, cállate. Ella apretó los dientes y jadeó una reprimenda. Soy la peor hermana mayor. Parece que Nemo está a punto de llorar, ¿cómo es que no lo hace? Fue porque ella creía en Henry. Ella creía que su hermana mayor la salvaría. Agarrando la mano que le dio la energía para correr y el coraje para luchar, Henry pensó, ¿quién podría abandonar a una hermana? Pac. Si Henry estaba severamente fatigada, Nemo estaba completamente exhausta. Ella gritó cuando tropezó y casi se cae. La razón por la que no se cayó, fue porque las dos estaban conectadas por sus manos fuertemente apretadas. Pero tener que tirar de ella también hizo perder el equilibrio a Henry. Deprisa. Eso hago. Pero cuando intentaron correr de nuevo, la pierna de Nemo se encogió y no se movió bien. Cuando Henry entró en pánico y fue a recogerla, se dio cuenta con horror de que el caballero estaba justo al lado de ellas. La espada que sostenía el caballero estaba manchada de sangre. Y eso no fue todo. Su armadura y casco habían sido salpicados. Henry miró al caballero, protegiendo a Nemo. No tiene sentido resistirse. No había ternura en sus palabras. Se dijeron con puro desprecio. Su tono viscoso parecía implicar que podía matarlas como quisiera. El pecho de Henry ardía de rabia. ¿De qué está hablando? Lentamente el caballero levantó su espada. Más rápido de lo que pudo bajarla, Henry golpeó su puño contra su casco de hierro tan fuerte como pudo. ¿Crees que soy tan fácil de matar? Guau. Ella había puesto toda su ira, y toda su voluntad para proteger a su hermana, en su puño. Ella no tenía miedo de golpear el metal. Había sido un golpe que contenía todo su cuerpo y alma. Escuchó el crujido de los huesos y un momento después el dolor atravesó todo su cuerpo. El caballero se tambaleó por el impacto. ¿Vámonos? Sí. Soportando el dolor, apenas comenzaban a correr cuando Henry sintió algo candente en su espalda. Tú, pequeña hija de... Al caballero la humillación de haber subestimado a una chica de pueblo, debe haberlo hecho enojar. Lo que la había salvado, por casualidad, era que había perdido el equilibrio y se balanceaba tan descuidadamente. Pero ahora se había quedado sin suerte. Estaba herida y el caballero estaba enojado. El próximo golpe seguramente sería fatal. Henry miró con amargura la espada levantada sobre su cabeza. Podía mirarlo con la expresión más severa del mundo, pero su brillo siniestro le decía dos cosas. La primera, en unos segundos, seguramente moriría. La segunda, como una simple chica de la aldea, no había nada que pudiera hacer para escapar. Había un poco de su propia sangre en la punta de su espada. Con cada latido de su corazón, le recordó el terrible dolor que se extendía desde la herida, y la sensación de calor que sintió cuando la cortaron. Nunca antes había tenido tanto dolor, y la asustó tanto que se sintió enferma. Si vomito, tal vez el ardor en mi pecho también desaparezca. Pero Henry estaba tratando de encontrar una manera de sobrevivir. No tuvo tiempo de vomitar.
Aunque estaba casi desanimada, había una razón por la que no podía ceder ante la desesperación, el calor en su corazón por su hermana. Al menos tengo que salvar a Nemo. Ese pensamiento no permitió quedarse por vencida, fuese una opción, pero el caballero con armadura de placa completa, bloqueando su camino, se burló de su determinación. La espada bajó. Ya sea que logró algún truco de concentración extrema, o que su cerebro se activó por la situación que ponía en peligro la vida, parecía que el tiempo se había ralentizado. Henry desesperó por una forma de sobrevivir, por una forma de salvar a Nemo. Pero no había nada. Si tenía una idea, era usarse como escudo, un último recurso donde tomaría la espada con su carne y se aseguraría de que no pudiera sacarla. Se aferraría a él en alguna parte, o tal vez incluso a la cuchilla misma, ya que la estaría cortando. En cualquier caso, se agarraría tan fuerte como pudiera y nunca lo soltaría. No hasta que lo último de su vida desvaneciese. Si esa era la única opción que tenía, entonces solo tenía que aceptarla. En su rostro apareció la sonrisa de un mártir. Ahora mismo esto es todo lo que puedo hacer por mi hermana pequeña. No estaba claro si Nemo sería capaz de escapar del infierno en el que se había convertido su aldea. Era completamente posible que hubiera un puesto de observación, asegurándose de que nadie corriera hacia el bosque. Pero si podía superar esto, al menos tenía una oportunidad. Por esa pequeña posibilidad, Henry apostaría su vida, no, todo. Aún así, el miedo al dolor inminente hizo que Henry cerrara los ojos. Abrazó la negra oscuridad de la agonía que vendría. Sentado en una silla, Momonga miró el espejo directamente frente a él. La imagen reflejada en el espejo de 1 metro de diámetro, no era de Momonga. En cambio, reflejaba una llanura de otro lugar cubierta de hierba, como si fuera un televisor. La hierba se balanceaba tranquilamente con la brisa, como para demostrar que no era una imagen fija. Mostrando el flujo del tiempo, el sol que acababa de salir, gradualmente desterró la oscuridad sobre la llanura. La escena pastoral que apareció a la vista, estaba muy lejos del paisaje desesperado del Heim, el mundo de donde provenía la gran tumba de Nazarik. Momonga levantó una mano y lentamente la movió hacia la derecha. La vista reflejada en el espejo también se deslizó hacia la derecha. Era un espejo de visión remota. Como mostraba una ubicación específica, era un elemento que le sería útil a PK, players asesinos de jugadores. O PKK, PK, de asesinos, pero debido a que los jugadores podían ocultarse fácilmente con magia de antiinteligencia y era vulnerable a los contraataques de las barreras reactivas, también era un elemento de utilidad cuestionable. Pero como un elemento que podía mostrar lo que estaba sucediendo afuera, había muchas razones para que Momonga lo usara en su situación actual. Mientras veía pasar la llanura, cubierta de hierba desde lo alto, pensó que parecía una ubicación de alguna película. Entonces, si me muevo así, desplazará la pantalla. Y así puedo cambiar el ángulo. Dibujando círculos en el aire, siguió cambiando de vista. Durante horas había estado usándolo a prueba y error para buscar, pero aún no había encontrado ningún ser sensible, y preferiblemente humano. Se centró en silencio en la monótona tarea, pero como todo lo que surgió fue la misma llanura cubierta de hierba, su motivación comenzó a disminuir. Miró por el rabillo del ojo a la otra persona en la habitación. ¿Qué pasa, Lord Momonga? Para lo que sea que necesite, estoy a su servicio. No, no es nada, Sebas. El mayordomo estaba sonriendo, pero todo lo que dijo fue de alguna manera punzante. Respetaba de forma absoluta a Momonga, pero parecía que estaba un poco molesto porque salió sin escolta. Había sido así desde que Momonga había regresado de la superficie, y Sebas lo había atrapado para darle consejos. Simplemente no puedo acostumbrarme a esto. Momonga dejó escapar sus pensamientos internos. Cada vez que estaba con Sebas, no podía evitar pensar en el exmiembro del gremio Tachme. No es que haya algo extraño, considerando que Tachme había creado a Sebas. Pero, ¿por qué tenían que ser tan similares al punto en que ambos daban tanto miedo, cuando estaban enojados? Gruñendo por dentro, volvió su atención al espejo. Una vez que descubrió cómo controlar esto, le estaba tomando un tiempo, estaba planeando enseñarle a Demiurge a usarlo. Esta era la idea que había tenido para la red de advertencia. Aunque sería más fácil dejar esto en manos de sus subordinados, lo estaba haciendo él mismo con el objetivo cuestionable de hacerles pensar, ese es nuestro gobernante, cuando lo viesen trabajar. Es por eso que no podía simplemente hartarse hasta la mitad y abandonar el proyecto. Tengo que descubrir cómo elevar su percepción de mí. Si tan solo hubiera un manual de usuario,
pensó mientras continuaba trabajando. ¿Cuánto tiempo había estado haciendo esto? Probablemente no tanto, pero si no obtuviese resultados, sentiría que había estado perdiendo el tiempo. Con una mirada vidriosa en su rostro, movió su mano distraídamente y la vista cambió dramáticamente. ¡Wow! Gritó una mezcla de sorpresa y triunfo. Fue como la alegría de un programador en su octava hora de tiempo extra, que hizo una adición aleatoria, que de alguna manera hizo que su código funcionara. En respuesta hubo aplausos, obviamente de Sebas. Felicitaciones, Lord Momonga. Solo puedo decir que no hubiera esperado nada menos. Solo había estado usando prueba y error, por lo que no parecía el tipo de trabajo que merecía tantos elogios. Lo hizo sospechar un poco, pero la expresión de Sebas era de verdadera admiración, por lo que decidió aceptar el sentimiento. Gracias, Sebas, pero lamento hacerte pasar el rato conmigo por tanto tiempo. ¿Qué está diciendo, Lord Momonga? Como mayordomo, la razón por la que fui creado fue para permanecer y obedecer sus órdenes. No hay nada de lo que sentir pena. Sin embargo, es cierto que ha pasado algún tiempo. ¿Le gustaría tomar un descanso? No, eso no será necesario. Soy un no muerto, por lo que no obtengo efectos de estado negativos como la fatiga. Sin embargo, si necesitas un descanso, puedes tomar uno, no me importa. Le agradezco su amabilidad, milord, pero ¿qué mayordomo puede descansar mientras su maestro sigue trabajando? Él tampoco experimentaba fatiga física gracias a un artículo. Le acompañaré hasta que haya terminado. Momonga se había dado cuenta de algo, sobre sus conversaciones con los NPC. Hablaron usando algunas expresiones de videojuegos como si fueran totalmente normales: habilidades, clases, elementos, niveles, daños, efectos de estado negativos. Había algo extraño en decir todas esas palabras con una cara seria. Dejando a un lado ese pequeño problema, se alegró de poder dar órdenes usando la jerga del juego. Le dijo a Sebas que lo entendía y volvió a operar el espejo. Luego, después de repetir movimientos similares una y otra vez, finalmente descubrió cómo ajustar la altura de su punto de vista. Sonriendo, se dedicó a buscar gente. Después de un tiempo, apareció algo que parecía un pueblo. Estaba a unos 10 kilómetros al sur de la gran tumba de Nazarik. El pueblo estaba rodeado de campos de trigo y cerca había un bosque. Pastoral era definitivamente la palabra para describir el paisaje. De un vistazo, no parecía que la civilización estuviera terriblemente avanzada. Mientras se acercaba, algo parecía fuera de lugar. Están teniendo un festival. Aunque era temprano en la mañana, había gente entrando y saliendo de las casas, corriendo. Todos parecían tener prisa. No, no es eso, respondió Sebas, que se había movido a su lado con voz ronca, mientras observaba la escena con una mirada penetrante. El tono duro de Sebas le dio a Momonga un mal presentimiento, y él frunció el ceño mientras se acercaba más. Figuras caballerescas con armadura de placa completa, blandían espadas a personas simplemente vestidas, que parecían ser los aldeanos. Era una masacre. Cada vez que un caballero levantó su espada, los aldeanos fueron cayendo uno por uno. No deben haber tenido ningún medio de resistencia. Todo lo que podían hacer era huir desesperados, mientras los caballeros los perseguían y los mataban. Los caballos que los caballeros debieron haber montado, estaban parados en los campos comiendo trigo. Momonga chasqueó la lengua y fue a cambiar la vista. Este pueblo no tenía valor para él. Si pensara que podría haber obtenido alguna información, podría haber sido rentable involucrarse con ellos, pero tal y como estaba ahora, no. Debería ignorarlos. Mientras hacía este juicio despiadado, de repente Momonga se sintió confundido. Hubo una matanza en progreso y todo lo que vino a la mente fue lo que Nazarik podía ganar. Las emociones que habría dado por sentado, lástima, ira, inquietud, faltaban por completo. Sentía que estaba viendo animales en la televisión, o insectos en la tierra, representando la supervivencia del más apto. Como no muerto, ya estoy contando a los humanos como una especie diferente. No, no puede ser. Se apresuró a justificar sus pensamientos con una excusa. No soy un héroe. Puedo estar en el nivel 100, pero como le dije a Mare, la gente normal aquí podría ser incluso superior a eso. No puedo involucrarme cuando estoy en un mundo donde cualquier cosa podría ser posible. Los caballeros pueden estar matando a los aldeanos de una manera muy unilateral, pero podría haber una razón para ello: enfermedad, crimen, una lección. Hay varias razones posibles.
Si intervengo como un tercero para ahuyentar a los caballeros, podría convertirme en un enemigo del país al que sirven. Momonga se llevó una mano a la cabeza, a la calavera. En definitiva, no fue el caso que la escena no lo perturbara, porque había dejado de ser humano y se había transformado por completo en un no muerto, inmune a los efectos psíquicos. Su mano se deslizó y una parte diferente de la aldea apareció en la pantalla. Dos caballeros estaban interviniendo en una lucha entre un aldeano y otro caballero. Arrastraron por la fuerza al aldeano y lo obligaron a ponerse de pie, con un caballero sujetando sus manos. Luego, mientras Momonga observaba, el otro lo apuñaló con su espada. La espada pasó a través de la carne y salió por el otro lado. Probablemente eso fue fatal. Pero la espada no se detuvo con eso. El caballero apuñaló una, dos, tres veces, una y otra vez, como si estuviera expulsando su ira. Finalmente, pateó el cuerpo y este cayó, derramando sangre al suelo. Momonga y los ojos del aldeano se encontraron. O tal vez solo pensó que lo hicieron. No, esto tiene que ser una coincidencia. A menos que hubiera magia de antiinteligencia involucrada, el aldeano no podría saber que estaba siendo observado. Su boca trabajó frenéticamente, derramando una espuma ensangrentada. Sus ojos ya estaban vidriosos, y era imposible saber dónde estaba mirando. Aún así, se aferró a la vida y pudo pronunciar algunas palabras. Por favor, mis hijas. ¿Qué va a hacer?, preguntó Sebas, como si hubiera estado esperando el momento adecuado. Solo hay una respuesta. Ignóralos. No tenemos nada que ganar al salvarlos, respondió Momonga con calma. Entendido. Momonga miró casualmente a Sebas, detrás de él apareció una visión de su antiguo compañero de gremio. ¿Verdad, Tach? Pero entonces, Momonga recordó algo que Tach me había dicho una vez: cuando alguien está en problemas, es natural ayudarlo. Cuando Momonga comenzó a jugar Yggdrasil, había gente que cazaba grotescos como él. La cita fue un recuerdo de aquellos tiempos. Había seguido recibiendo PK, al punto donde estaba a nada de abandonar el juego, cuando Tachme se acercó para ayudarlo. Si no fuera por eso, Momonga no estaría aquí. Él exhaló lentamente y esbozó una sonrisa resignada. Con esa cita en su mente, no podía ignorarlos. Pagaré la deuda que te debo. A fin de cuentas, en algún momento tengo que poner a prueba mis habilidades de combate en este mundo. Hablando con alguien que no estaba allí, se alejó para mirar a toda la aldea. Peinó sobre ella, buscando aldeanos que siguiesen vivos. Sebas, pon a Nazarik en el nivel de alerta más alto. Iré primero, Albedo está esperando en la habitación contigua, dile que se arme completamente y me siga, pero que no se equipe el Ginnungagap. Además, prepara refuerzos. Si algo sucede y me vuelvo incapaz de retirarme, envía un equipo con buenas habilidades de sigilo o invisibilidad. Entendido. Pero si necesita una escolta, entonces yo. Si me acompañas, ¿quién transmitirá las órdenes? Si hay caballeros arrasando esa aldea, existe la posibilidad de que otro grupo aparezca cerca de Nazarik, mientras yo no estoy. Si eso sucede, te necesito aquí. La escena en el espejo cambió y vio a una joven lograr que un caballero se tambalease con un puñetazo. Luego tomó a una niña más joven de la mano, e intentó escapar. Inmediatamente Momonga abrió su caja de objetos, y sacó el bastón de Ainzoalgaun. Mientras tanto, la espalda de la niña había sido cortada. No había tiempo que perder. El hechizo salió de su boca. Gay. Momonga viajó a través del hechizo de teletransportación más confiable en Yggdrasil. Podía cubrir cualquier distancia y tenía una tasa de falla del 0%. Su punto de vista cambió. Momonga sintió un poco de alivio que no hubiese ninguna magia bloqueando su teletransportación. Si hubiera habido, no habría podido salvar la aldea, y podría haber terminado con alguien dirigiéndose a Nazarik. La escena ante él era la que había estado viendo un momento antes, las dos chicas asustadas. La mayor, probablemente la hermana mayor, tenía el cabello hasta los hombros en una trenza. El miedo había drenado la sangre de su rostro saludablemente bronceado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La más joven había enterrado su rostro en la espalda de la chica mayor, todo su cuerpo temblaba. Momonga miró fríamente al caballero parado frente a ellas. Debe haber sido alertado por Momonga, teletransportándose, había olvidado que había estado balanceando su espada y solo lo estaba mirando. Momonga había vivido una vida carente de violencia. Y sintió que este mundo era real, no un juego. A pesar de eso,
confrontar a un oponente con una espada no lo asustó ni un poco. Su calma tomó una decisión fría por él. Abrió su mano vacía, la extendió y prontamente lanzó un hechizo. Tomar corazón. Los niveles mágicos fueron del 1 al 10, y este fue un hechizo de 9º nivel, uno que causa la muerte instantánea al aplastar el corazón del enemigo. Era una de las especialidades de Momonga, ya que era fuerte en la magia fantasma, que a menudo tenía efectos como la muerte instantánea. La razón por la que había elegido esto como su movimiento inicial era que, incluso si su oponente se resistía, había un aturdimiento como efecto secundario. En ese caso, planeaba tomar a las dos chicas y retirarse por la puerta aún abierta. Cuando se desconoce la fuerza de tu enemigo, debes tener una estrategia de evacuación y un plan B listos. Pero en este caso la preparación fue innecesaria. Simultáneamente con la sensación de algo cálido siendo aplastado en el puño de Momonga, el caballero se desplomó silenciosamente en el suelo. Momonga miró fríamente el cuerpo sin vida. Había tenido el presentimiento de que sería así, pero efectivamente, no sintió nada al matar a un humano. Su mente era como la superficie de un lago plácido, sin culpa, miedo o confusión. ¿Por qué? Entonces parece que dejé de ser humano tanto en mente, como en cuerpo. Momonga se adelantó. Cuando pasó junto a las chicas, que deben haberse asustado después de la muerte del caballero, la hermana mayor hizo un ruido vacilante. Una mirada fue suficiente para decir que había venido a salvarlas y, sin embargo, entraron en pánico como si hubiera hecho algo loco. ¿Qué están esperando? Quería saber la respuesta, pero no tuvo tiempo para preguntas y respuestas. Confirmó de pasada que la ropa gastada de la hermana mayor estaba rota y sangraba, las escondió a las dos detrás de él y lanzó una mirada penetrante a un nuevo caballero que había aparecido al lado de una casa cercana. El caballero también percibió a Momonga y dio un paso atrás, como si tuviera miedo. Entonces estás bien persiguiendo chicas, pero soy demasiado para manejar. Momonga se burló en respuesta al terror del caballero y comenzó a seleccionar su próximo hechizo. Para su primer movimiento, había elegido uno bastante avanzado. Tomar corazón era del árbol mágico en el que se especializaba, por lo que recibió el impulso mágico fantasmal, y también una mayor tasa de éxito instantáneo. Pero así no había forma de saber en verdad cuán poderosos eran los caballeros. Debería usar algo más en el próximo, no la muerte instantánea, como una oportunidad para probar no solo qué tan fuertes son los seres en este mundo, sino también qué tan fuerte soy. Bueno, ya que estás aquí, voy a hacer que me ayudes con mi experimento. En comparación con lo fuerte que era la magia fantasma de Momonga, su magia de ataque básica era bastante débil. Además, la armadura de metal era débil contra la magia eléctrica, por lo que en Yggdrasil, la mayoría de los jugadores agregaron resistencia eléctrica a su armadura. Todo esto significaba que usar magia eléctrica sería una buena manera de ver cuánto daño podían soportar los caballeros. No iba con intenciones de matar, por lo que no necesitaba usar una habilidad para impulsar su hechizo. Dragon Lightning. Desde su mano hasta su hombro retorciéndose como un ser vivo, apareció un rayo blanco. Un latido después, saltó del extremo de su dedo apuntando al caballero, como la descarga eléctrica de una nube. Era imposible esquivar o protegerse. La energía tomó la forma de un dragón e iluminó al caballero con destellos en blanco, por solo una fracción de segundo. Irónicamente, fue hermoso. El destello se atenuó y el caballero cayó al suelo, como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas. El extraño olor de su carne chamuscada, debajo de su armadura se podía oler ligeramente. Momonga se había estado preparando para su ataque de seguimiento, y se sorprendió al ver lo frágiles que eran los caballeros. ¿Qué tan débiles son? ¿Para morir tan fácilmente? Para Momonga, Dragon Lightning, un hechizo de 5º nivel, era demasiado débil. Cuando él, como nivel 100, salía al ataque, había estado usando principalmente hechizos de 8º nivel y más. Apenas usó hechizos de nivel 5. Ver que sus oponentes eran tan frágiles envió toda su preocupación por la ventana. Existe, por supuesto, la posibilidad de que esos dos hayan sido particularmente débiles. Aún así, en este punto era difícil sentirse nervioso. Sin embargo, mantuvo abierta su opción de teletransportarse. Era posible que se especializaran en atacar. En Yggdrasil, un ataque que cortara la cabeza de un jugador, solo se consideraría como un golpe crítico y causaría mucho daño, pero en el mundo real, sería instantáneamente fatal. Como ya no podía estar nervioso, Momonga decidió ser cauteloso. Sería estúpido morir por descuido. Primero,
necesito probar más de mis poderes. Él usó una habilidad, crear muertos vivientes de nivel medio, Caballero de la Muerte. Esta era una de sus habilidades especiales. Podía crear todo tipo de secuaces no muertos, pero este era su tanque favorito. Su nivel total estaba por debajo de 35, y su nivel de ataque era aún más bajo, comparable a un monstruo de nivel 25. Por otro lado, tenía una buena defensa, pero solo al compararlo con lo que tendría un monstruo de nivel 40. En otras palabras, en términos de niveles, este secuaz era inútil para Momonga. Sin embargo, el Caballero de la Muerte tenía dos habilidades especiales útiles. Una era que atraería todos los ataques enemigos. El segundo fue que una sola vez, podría resistir cualquier ataque, con un HP, hit point, punto de golpe restante. Por esas razones Momonga podría usarlo como escudo. Y por eso estaba creando uno ahora. Cuando se usaba la habilidad crear no muertos en Yggdrasil, de la nada el monstruo aparecía instantáneamente cerca del jugador, pero en este mundo parecía funcionar de manera diferente. Una niebla negra salió del aire y cubrió al caballero cuyo corazón había sido aplastado. Se hinchó pero luego comenzó a derretirse en el cadáver. Luego, se levantó bruscamente con movimientos rudos e inhumanos. Momonga escuchó a las dos chicas gritar, pero no tuvo tiempo de preocuparse por eso, estaba tan sorprendido como ellas. Un líquido negro salió ruidosamente de la ranura del casco del caballero. Debe haber estado saliendo de su boca. La fluida oscuridad viscosa fluía, para cubrir todo su cuerpo sin perder un lugar, era como ver a alguien ser presa de un slime. Una vez que la oscuridad lo envolvió por completo, su forma comenzó a deformarse y cambiar. Después de varios segundos, la oscuridad se desvaneció, y lo que estaba allí definitivamente podría llamarse el espíritu vengativo de un caballero de la muerte. Había crecido a una altura de alrededor de 2,30 m, y su cuerpo se había vuelto increíblemente grueso. Tenía más sentido llamarlo una bestia que una persona. En su mano izquierda, sostenía un enorme escudo de torre, que cubría las 3/4 partes de su cuerpo, y en su derecha, una flamberge. Normalmente, esta espada de más de 1,20 m, se manejaría con ambas manos, pero este gigante podría sostenerla fácilmente en una. Una aura horrible de negro rojizo se retorció alrededor de la espada cuando se agitaba, ondulando como el latido de un corazón. Su enorme cuerpo estaba cubierto con una armadura completa, de metal negro con un patrón de arterias carmesí, que lo atravesaba aquí y allá. Era toda una encarnación de la violencia, con puntas afiladas que sobresalían en varios lugares. Su casco tenía cuernos como un demonio, y una cara abierta que dejaba visibles sus rasgos podridos. En sus órbitas vacantes, su odio por los seres vivos y la anticipación de la matanza ardían en rojo. Estaba de pie con su manto tan negro como un cuervo, esperando órdenes, su postura apropiadamente imponente. Momonga podía sentir la conexión mental con el monstruo convocado, tal como lo había hecho con el primal Fire Elemental, y los Monwolves. Lo usó para dar una orden. Mata a los caballeros. Señaló al caballero que había matado con Dragon Lightning, aquellos que están atacando esta aldea. Yarrg. Gritó el caballero. Era un grito que haría que la piel de cualquiera se erizara. El aire vibró con su sed de sangre. Corrió, veloz como el viento, e hizo una línea recta como un perro de caza siguiendo el olor de su presa. Parecía que su capacidad de percepción, hate, estaba funcionando. Al ver a su caballero de la muerte cada vez más pequeño en la distancia, Momonga se dio cuenta vívidamente de la diferencia entre este mundo y Yggdrasil, la diferencia de la libertad. Se suponía que un Death Knight debía estar cerca de su invocador, Momonga, e interceptar enemigos. También se suponía que no debía tomar órdenes y actuar por sí solo. Esa diferencia podría resultar fatal, en un mundo que contiene tantas incógnitas. Momonga se arañó la cara con frustración. Él se fue. ¿Cuál es el punto de un escudo que deja al que se supone que debe proteger? Claro, yo fui quien dio la orden, pero... murmuró. Podía ser más caballeros de la muerte, pero como no conocía la fuerza de sus enemigos o cuál era la situación, sintió que debía ahorrar hechizos que eran limitados. Pero Momonga era un usuario mágico, cuyo rol principal era retaguardia y no tenía a nadie que fuera al frente y atacara. Se sintió desnudo. Supongo que debería ser uno más. Esta vez veré si puedo hacerlo sin usar un cadáver, pensó. Cuando alguien pasó por la puerta aún abierta, justo cuando comenzaba a expirar y desaparecer. La figura estaba cubierta de pies a cabeza con una armadura negra demoníaca. Ni un solo parche de piel apareció entre las espinosas placas negras.
Estaba equipado con un escudo de cometa negro cuervo, y en sus manos, usando guantes con puntas como garras, sostenía casualmente un bardiche que emitía un tenue resplandor verde enfermizo. Envuelto sobre sus hombros había un manto del color de la sangre fresca, y su sobre todo, también era rojo sangre. Mis disculpas. Prepararse tomó algo de tiempo. Debajo del casco cerrado con cuernos llegó la encantadora voz de Albedo. Había aprendido todas las clases que tenían buenas habilidades defensivas, o parecían apropiadas para que un Evil Knight las conociera, como Dark Knight. Por esa razón, tenía la mejor defensa de todos los NPC de Nazarick, tipo guerrero de nivel 100, como Sebas o Kakitus. En otras palabras, ella era el mejor tanque que tenían. Oh, eso está bien. En realidad, llegaste en el momento preciso. Gracias. Entonces, ¿cómo va a deshacerse de estas formas de vida inferiores, que aún están vivas? ¿Prefiere que me ensucie las manos en su lugar? ¿Qué escuchaste de Sebas? Albedo no dijo nada. No te lo dijo. Estamos salvando este pueblo. En este momento nuestros enemigos son los que están usando armadura, como ese tipo que yace allí. Albedo indicó su comprensión y Momonga miró a otro lado. Las dos chicas se encogieron e intentaron esconderse bajo la mirada sin reservas de Momonga. Quizás haber visto al Caballero de la Muerte es lo que las está haciendo temblar tanto. ¿O fue el aullido? ¿O lo que había dicho Albedo? Quizás sea todo eso. Momonga pensó que primero trataría de mostrarles que no era un enemigo. Curar las heridas de la hermana mayor parecía una buena manera de hacerlo, así que él se acercó a ella, pero las chicas se rehusaban a verlo. Entre las piernas de la hermana mayor apareció un parche mojado. ¿Y luego la de la hermana menor? El olor a amoníaco flotaba en la vecindad. Olas de fatiga que ni siquiera se suponía que Momonga experimentara surgieron sobre él. No sabía qué hacer. Parecía que pedirle ayuda a Albedo sería una mala idea, por lo que decidió continuar como lo tenía pensando. Parece que estás herida. Como adulto, Momonga había sido entrenado para mirar más allá de todo tipo de cosas. Fingiendo no darse cuenta de que se habían mojado, abrió su caja de objetos y sacó una bolsa. Una mochila de infinito. A diferencia de su nombre, su peso estaba limitada alrededor de 450 kilos. Los elementos que se encuentran dentro podrían recibir atajos de menú, por lo que era básico de Yggdrasil que los jugadores usaran una bolsa como esta para las cosas que querían usar a menudo. En una de sus muchas mochilas infinitas, Momonga finalmente encontró una poción. Era una poción roja menor, que cura el 50% de HP en Yggdrasil. Todos los jugadores terminaron usándolas al principio del juego. Pero para Momonga, este artículo era inútil. Este tipo de poción usaba la energía de la justicia para sanar, pero para un no muerto como Momonga, la justicia tenía el efecto contrario y funcionaba como un veneno. Sin embargo, no era como si todos sus compañeros del gremio fueran no muertos. Por eso no las había tirado. Bebe esto. Casualmente la empujó hacia ella. La chica mayor hizo una mueca de horror. Lo beberé. Así que por favor no le hagas nada a mí, hermana. La chica más joven trató de detenerla, parecía que estaba a punto de llorar. Momonga pensaba sumido en desesperación, porque el tierno drama familiar cuando todo lo que hice fue salvarlos, y luego ofrecerles una poción debido a mi bondad. ¿En serio? ¿Qué diablos? En absoluto confían en mí. Iba a ignorarlas, pero en cambio les salvé la vida. No sería extraño si en este momento los tres nos abrazáramos con lágrimas. O más bien, así es como sería en una película o un manga, pero esto es todo lo contrario. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes que ser guapo para conseguir ese tipo de final? Cuando surgieron varias preguntas en la cabeza sin carne y sin piel de Momonga, escuchó una voz suave. Intento de formas de vida inferiores, amablemente les están ofreciendo una poción, y tú te niegas. Mereces morir 10.000 veces. Instintivamente Albedo levantó su bardiche. Estaba claro que estaba decidida a cortarles rápidamente al par de hermanas. Teniendo en cuenta cómo lo estaban tratando, después de arriesgarse en salvarlas, Momonga entendió cómo se sentía, pero no podía permitir que lo hiciera o todo se perdería. Espera. No te apresures. Hay un orden para todo. Baja tu arma. Entendido. Obedezco su palabra. Ella respondió en un tono aterciopelado y devolvió su bardiche a su posición anterior. Aún así, el espeso aire de violencia que venía de Albedo era más que suficiente para asustar a las dos chicas, tanto que sus dientes rechinaban, incluso Momonga podía sentirlo en la boca del estómago que no tenía. De todos modos,
no podemos salir de aquí lo suficientemente pronto. No se sabe cuán mal se pondrán las cosas si nos quedamos. Nuevamente Momonga ofreció la poción. Esto no es peligroso, es medicina que te curará. Date prisa y bébelo. Su tono contenía un poco de amabilidad, incluso cuando trataba de obligarla, lo que implicaba que moriría si no lo hacía. Ella reaccionó abriendo mucho los ojos, agarrando la poción y bebiéndola de golpe. Luego vino la sorpresa. Imposible. Ella se tocó la espalda. Se dio la vuelta y se golpeó varias veces como si no pudiera creerlo. El dolor se fue, ¿verdad? Ese sí, punto. Ella asintió con la cabeza, pareciendo completamente asombrada. Entonces, una poción de curación menor servirá para una herida como esa. Eso estuvo bien, pero Momonga tenía otra pregunta. No había forma de evitarlo. Todo dependía de su respuesta. ¿Ustedes dos saben lo que es la magia? Sí. Hay un boticario que a veces viene a nuestro pueblo, amigo mío. Él puede usar magia. Ya veo. Eso hace que las cosas sean mucho más fáciles de explicar. Soy un lanzador de hechizos. Conjuro algunos hechizos. Capullo antivida. Muro de protección contra las flechas. En un radio de 3 metros alrededor de las chicas apareció una cúpula brillante. No hubo otros efectos visibles, pero se podían sentir cambios en el aire. Normalmente perfeccionaría la configuración con un hechizo antimagia, pero no sabía qué tipo de magia tenía este mundo, así que simplemente desistió de ello. Tendrían que considerarse desafortunados si aparecía otro lanzador de hechizos. Usé un hechizo que pone una barrera que no deja pasar a ningún ser vivo, así como un hechizo que debilita los ataques de proyectiles. Si te quedas aquí, deberían estar bastante seguras. Y por si acaso, también te daré esto. Después de dar una explicación simple de la magia que había lanzado, sacó 2 cuernos de aspecto descuidado y se los arrojó. Aparentemente, el muro de protección contra las flechas no lo registró como algo para detener, por lo que cayeron cerca de las chicas. Estos son artículos llamados cuernos del general Goblin. Si los usas, aparecerá un ejército de goblins que obedecerán tus órdenes. Deberían usarlos para protegerse. En Yggdrasil, además de algunos consumibles, la mayoría de los artículos se pueden personalizar, incrustándoles cristales de datos. Sin embargo, también hubo artefactos que se descartaron como datos fijos y no se pudieron mejorar. Estos cuernos eran un ejemplo de nivel inferior de uno de esos. Una vez Momonga había usado uno, había convocado a unos 12 goblins bastante fuertes, 2 arqueros goblin, un mago goblin, un clérigo goblin, 2 jinetes goblin con lobos y un líder goblin. Para un ejército, era bastante pequeño, sin mencionar débil. Para Momonga, estos artículos eran basura, estaba sorprendido de no haberse librado de ellos. Este tenía que ser el mejor uso para los mismos. Y sin embargo, había algo bueno en los cuernos del general Goblin. Los goblins que convocó no desaparecieron después de un tiempo establecido, sino que permanecieron hasta morir. En algún momento podrían serles de utilidad a las chicas. Después de dar su breve explicación, Momonga se puso en marcha, dirigiéndose a la aldea que todavía tenía en mente, y con Albedo acompañándolo. Sin embargo, antes de haber dado más de unos pocos pasos, una voz los llamó. Gracias por salvarnos. Gracias. Al escuchar sus voces expresar su aprecio en palabras, Momonga se detuvo. Se giró para mirar a las 2 chicas con los ojos llorosos y respondió secamente, no se preocupen por eso. Sé que es vergonzoso de mi parte, pero no tenemos a nadie en quien confiar excepto ustedes. Por favor, salven a nuestros padres. Lo tengo. Si están vivos, los salvaré. Prometió casualmente, y los ojos de la hermana mayor se abrieron. Parecía aturdida, como si no creyese que él acabara de decir eso. Luego, volvió a sí misma y se inclinó. Gracias. Muchas gracias. ¿Y puedo preguntar? Tragó saliva. ¿Cuál es su nombre? Cuando fue a dar su nombre, Momonga no salió. Momonga era el nombre del maestro del gremio Ainzoalgaun. ¿Ahora mismo quién o qué soy? ¿Cuál es el nombre del último jugador que queda en la gran tumba de Nazarik? Oh, ya veo. Harías bien en recordar mi nombre. Soy Ainzoalgaun. Yarrg. El aullido hizo vibrar el aire. Fue la señal de que una matanza daría paso a otra. Los cazadores serían la presa. Londesdigramp maldijo a su dios por enésima vez. En los últimos 10 segundos, probablemente lo había maldecido lo suficiente para toda la vida.
Si Dios realmente existe, debería bajar aquí ahora mismo y herir a este ser malvado. ¿Por qué Londés, un creyente piadoso, fue abandonado? No hay Dios. Siempre se había burlado de los incrédulos que decían tonterías, preguntándoles de dónde venía la magia que usaban los sacerdotes, pero estaba empezando a estar convencido de que todo el tiempo, el tonto había sido él. El monstruo delante de él, si tuviera que darle un nombre, lo llamaría Caballero de la Muerte. Este avanzó un paso, luciendo complacido. Instintivamente Londés retrocedió 2 pasos para poner más espacio entre ellos. Su armadura temblaba junto con él. La punta de su espada ondeó en el aire. No era solo él, todas las espadas de los 18 hombres que rodeaban al Caballero de la Muerte estaban temblando. Aunque sus cuerpos estaban gobernados por el miedo, nadie huyó. Pero no fue por valentía. El castañeo de sus dientes demostró que si pudieran, lo olvidarían todo y huirían tan rápido como pudieran. Simplemente sabían que era imposible. Londres cambió ligeramente su línea de visión, buscando la salvación. Estaban en el centro del pueblo. Los 60 aldeanos que habían reunido, los miraban, aterrorizados, desde la plaza. Los niños estaban escondidos detrás de la plataforma de madera, ligeramente elevada utilizada para eventos. Varias personas llevaban palos, pero no estaban listos para pelear, no dejar caer sus armas era lo mejor que podían manejar. Cuando Londres y los otros caballeros atacaron la aldea, habían venido desde las 4 direcciones y condujeron a los aldeanos al centro de la ciudad. Luego, después de buscar en las casas vacías, teniendo cuidado de no pasar por alto los escondites nivelados, habían planeado sofocarlos en aceite alquímico y quemarlos. Estacionados en el área aún quedaban 4 caballeros en sus caballos. Estaban de guardia con sus arcos listos para poder matar a cualquiera que intentara huir de la aldea. Este era un plan que habían usado muchas veces sin que mostrara debilidades. El asesinato tardó un poco más de lo esperado, pero había progresado sin problemas. Habían reunido a los aldeanos vivos, en un área. Después de algunos sacrificios moderados, liberarían un puñado. Al menos, así es como se suponía que debía haber ido. Londres recordó el momento en que las cosas cambiaron. Elian había intentado atacar a algunos aldeanos rezagados por detrás, mientras corrían hacia la plaza, pero lo enviaron volando por los aires. Era tan absurdo que nadie podía entenderlo. Su armadura puede haberse hecho más liviana con magia, pero aún era pesada, y él era un hombre adulto y musculoso. ¿Quién podría ver algún sentido al observarlo arquearse ligeramente en el aire, como una pelota? Antes de estrellarse contra el suelo voló más de 6 metros. El choque hizo un ruido horrible, y luego no hizo nada más que temblar. Aún más difícil de creer fue la vista en el lugar donde Elian había estado momentos antes. El horrible Caballero de la Muerte bajó lentamente el enorme escudo que había usado para apartarlo del camino. Ese había sido el comienzo de su desesperación. ¡Jack! Sonó un chillido agudo, como si todo el infierno se hubiera desatado. Uno de sus camaradas en el círculo, incapaz de soportar el miedo, dio media vuelta y corrió. En una situación extrema como esta, con un equilibrio tan delicado, un eslabón débil podría romper todo el grupo. Pero nadie lo siguió y tenían una muy buena razón para no hacerlo. Una mancha negra azotó la visión periférica de Londres. Por tener un cuerpo tan gigante, superando con creces la altura de un humano promedio, ciertamente el Caballero de la Muerte se desplazó rápidamente. A su compañero se le permitió correr un total de 3 pasos. Cuando fue a tomar su cuarto, un destello plateado cortó su cuerpo en 2, como si no fuera nada. Las mitades izquierda y derecha se derrumbaron a ambos lados, y sus entrañas rosadas se inclinaron, enviando un hedor agrio en el aire. Gruñó el Caballero de la Muerte mientras estaba allí, bañado en sangre, parecía mostrar su flamberge. Fue un ronroneo de deleite. Eso se podía leer de su cara, incluso si era difícil de ver porque se estaba pudriendo. El Caballero de la Muerte estaba disfrutando esto. Como el que tenía una autoridad incuestionable, como un asesino, estaba disfrutando de la débil resistencia que los humanos presentaban, su miedo, su desesperación. Aunque todos tenían espadas, nadie se movió para atacar. Al principio, lo habían hecho a pesar de su miedo, pero incluso si tuvieron la suerte de escapar de su defensa, no podían hacerle ni un rasguño a su armadura. Y en respuesta, el Caballero de la Muerte ni siquiera se molestó en usar su espada, simplemente los mandó a volar con su escudo, golpeándolos con fuerza, pero no tanto como para que murieran. Su objetivo al contenerse era jugar.
Estaba claro que disfrutaba de la patética lucha frenética de los humanos. Él balanceó su espada cuando alguien intentase escapar, como si fuese la única situación en la que se comportaría en serio. El primero que había intentado huir fue Lilik, un tipo bastante amable, aunque un borracho odioso. En un instante, sus 4 extremidades habían sido cortadas, y como toque final, su cabeza fue cortada. Ver a uno de sus compañeros terminar en tal estado, fue suficiente para que los demás supieran que no podían correr. Atacar era inútil y si corrían los matarían. En ese caso, solo había una cosa que hacer, morir como el juguete de este monstruo. Todos llevaban cascos cerrados, por lo que era imposible afirmar, pero todos deben haberse dado cuenta de su destino. Algunos estaban sollozando, hombres adultos llorando como niños. Habían sido los fuertes que habían privado a los débiles de sus vidas, y se habían acostumbrado a eso, no estaban preparados para enfrentar lo contrario. Dios, ayúdanos, algunos murmuraron entre sollozos. Oh Dios, si Londes no tenía cuidado, sentía que pronto estaría de rodillas orando o blasfemando. Ustedes, bastardos, controlen a ese monstruo. Una voz, que en sus oídos fue algo como un himno desafinado, sonó entre los suplicantes caballeros. Había venido de un caballero justo al lado del caballero de la muerte. Intentando alejarse de puntillas de su camarada que había sido cortado por la mitad, se veía ridículo. Londes frunció el ceño ante la figura desgarbada. Como el casco cercano ocultaba la cara, y la voz estaba tensa debido al miedo, era difícil saber quién era. Sí, pero solo hay un tipo que hablaría con ese tono. El comandante Velius. Londes hizo una mueca. Había estado persiguiendo a las chicas del pueblo por vulgar deseo, luego lloró pidiendo ayuda después de pelear con el padre de alguna. Cuando alguien los separaba, había enfurecido y apuñaló al padre una y otra vez. Ese es el tipo de hombre que era. De vuelta a casa, era un hombre que de alguna manera se unió a la compañía solo porque pensó que se vería bien. Probablemente habían sido condenados desde el momento en que fue seleccionado como comandante. Soy demasiado importante para morir aquí. Cómprenme algo de tiempo. Sean mis escudos. Por supuesto, nadie se movió. Claro, él era el comandante, pero nadie se preocupaba mucho por él, así que no había manera de que arriesgaran sus vidas por él. El único que reaccionó al grito fue el caballero de la muerte, que lentamente se volvió en dirección a Velius. Jick. Estoy impresionado de que incluso pueda pronunciar palabras, y mucho menos lograr que su voz se transmitiera tan cerca del caballero de la muerte. Londes estaba extrañamente impresionado. La voz aterrorizada de Velius tronó. ¿Dinero, pagaré? ¿200 piezas de oro? No, 500. Estaba ofreciendo una buena suma. Pero bien podría haberles dicho que les pagaría si sobrevivían, luego de saltar de un acantilado de 500 metros. Nadie movió un músculo, pero hubo una respuesta, bueno, la mitad de alguien se movió. Ogaú. El lado derecho del caballero que se había dividido en dos, agarró el tobillo derecho de Velius. Él escupió sangre mientras hablaba en palabras ininteligibles. ¡Huya!, gritó Velius. Todos los caballeros y aldeanos que estaban a la vista de la situación se congelaron. Un escudero zombie. En Yggdrasil, cuando un Death Knight mataba a algo, engendraba uno muerto con el mismo nivel que el oponente derrotado. El juego tenía un sistema tal, que cualquier cosa que muriera por la espada de un Death Knight, sería fiel a él por toda la eternidad. El chillido de Velius se cortó abruptamente y se derrumbó sobre su espalda, como si algo dentro de él se hubiera roto. Debe haberse desmayado. El Death Knight se acercó al comandante ahora indefenso y lo apuñaló con la espada. El cuerpo de Velius se contrajo. ¡Ag! ¡Ag! Despertado por el dolor, gritó de una manera, que hizo que todos desearían poder taparse los oídos. ¡Salve, sálvenme, Argen, Arg! Él agarró frenéticamente la flamberge que sobresalía de él, pero el Death Knight ignoró eso y comenzó a cortar de arriba abajo. Un trozo de su carne, armadura de placas y todo, fue cortado, enviando una fuerte salpicadura de sangre volando. Jack, Jack. Arg, te pagaré. Urg. Sálvenme. Su cuerpo se contrajo violentamente varias veces y luego se quedó sin fuerzas. El caballero de la muerte, satisfecho, se alejó de los restos carnosos. No, no. ¡Oh Dios! Varios de los otros caballeros, casi enloquecidos, comenzaron a gritar. En el momento en que corrieran los matarían, pero quedarse quietos era un destino peor que la muerte.
Ellos sabían ambas cosas y estaban paralizados sin poder hacer nada. Júntense. Rugió Londres, cortando sus chillidos. Estaba tan silencioso que parecía que el tiempo se había detenido. Nos estamos retirando. Den la señal a los caballos y los arqueros montados. Todos los demás reúnan tiempo, hasta que suene el silbato. No vamos a morir así, andando. Todos saltaron a la acción a la vez. Se movían en una coordinación tan perfecta que parecía que la parálisis del momento anterior había sido una mentira. Actuaron con la fuerza de una cascada. Al seguir sus órdenes como máquinas, dejaron de pensar y pudieron realizar proezas milagrosas. Probablemente nunca más alcanzarían un orden tan exquisito. Los caballeros confirmaron entre sí lo que cada uno de ellos haría. Había un caballero con uno de los silbatos que solían usar para comunicarse, tenían que protegerlo. Retrocedió unos pasos, arrojó su espada y se concentró en la mochila, buscando el silbato. Yarg. Como en respuesta, el caballero de la muerte cargó. Se dirigía directamente hacia el caballero con los silbatos. ¿Tiene el objetivo de destruir nuestros medios de escape y sumirnos aún más en la desesperación? Todos estaban helados hasta los huesos. La inundación negra se acercó. Estaba claro para todos que quien estuviera en su camino sería asesinado, pero de todos modos formaron un rompeolas. Reemplazaron su miedo con un miedo aún más terrible, impulsándose a actuar. El escudo fue blandido y un caballero salió volando. La espada brilló y las partes superior e inferior de un caballero fueron cortadas. Dasen, Maurete, tomen sus espadas y corten las cabezas de los que han muerto, rápido volverán como monstruos. Los hombres que fueron nombrados, corrieron rápidamente hacia los caballeros muertos. Una vez más el escudo fue blandido, uno fue golpeado y enviado volando, el otro intentó bloquear la flamberge que caía sobre él y fue cortado, espada y todo, por la mitad. En el espacio de unas pocas respiraciones, 4 de los camaradas de Londres habían perdido la vida. Temblando, observó, como un verdadero mártir, como la tormenta negra lo azotaba. Ya. Aunque no tenía ninguna posibilidad de ganar, no podía caer sin luchar. Hizo un grito de batalla y balanceó su espada tan fuerte como pudo al Death Knight. Quizás la situación extrema había sacado todos los limitadores en el cuerpo del hondés. Incluso él estaba asombrado por el poderoso ataque que había desatado. Fue el mejor swing de su vida. El Death Knight respondió con su flamberge. Un golpe hizo que la visión del hondés girara. Abajo, vio su cuerpo decapitado caer al suelo. Su espada cortó el aire, haciendo apenas un rasguño. Al mismo tiempo, un silbato resonó por la zona. Al sonar el silbato, Momonga, Ainz, levantó la vista. Alrededor de él estaban esparcidos los cadáveres de los caballeros que habían estado de guardia. Envuelto en el espeso hedor de sangre, Ainz había estado realizando experimento tras experimento, pero no estaba priorizando las cosas correctas. Desechó la espada que sostenía que pertenecía a uno de los caballeros caídos. Al caer a la tierra, la hoja bellamente pulida se ensució. Lo dije antes, pero esta reducción del daño físico vale la pena. Lord, Ainz Oalgaon. Ainz está bien, Albedo. Su simple respuesta pareció confundirla. Oh, es realmente correcto ser tan grosero, como para abreviar el nombre de nuestro gobernante supremo. Ainz no creía que fuera tan importante. Sin embargo, le hizo feliz escuchar que ella consideraba que el nombre de Ainz Oalgaon era tan sagrado. Su tono se suavizó con naturalidad. No me importa, Albedo. Hasta que aparezcan mis viejos amigos, este es mi nombre. Así que lo permito. Entendido, pero aún seré respetuosa. Mi maestro, Lord Ainz, Por cierto, ella se retorció un poco, tal vez por timidez. Pero como estaba cubierta de la cabeza a los pies con una armadura completa, nada de su belleza brillaba. La vista era tan extraña que era un poco incómoda. ¿Podría ser eso? Solo a mí me permite dirigirme a usted de ese modo. No. Ser llamado por un nombre tan largo sería molesto. Voy a hacer que todos me llamen igual. Oh. Por supuesto. Lo supuse, de repente su humor se oscureció. Luego, Ainz le hizo una pregunta con un poco de ansiedad. Albedo, ¿encuentras algo malo en que me llame por ese nombre? Creo que te queda extremadamente bien. Creo que es apropiado para el hombre que amo, aquel que mantuvo unidos a los seres supremos. Originalmente,
Era un nombre que representaba a los 41 de nosotros, incluida tu creador Taula Esmaragdina. Entonces, ¿cómo te parece que dejé al resto de tus maestros fuera de esto, y me apropié el nombre? Me doy cuenta de que esto puede provocar tu disgusto, pero seré tan valiente como para ofrecer mi pensamiento, humildemente. Si por alguna razón eso le hace molestar, aunque sea un poco, por favor ordene que me mate. Lord Momonga, siento que algunos de los seres supremos que nos abandonaron se podrían molestar si se enteran que usted usa el nombre, sin embargo, no están aquí, así que si desea usar ese nombre, lo único que siento es alegría. Albedo inclinó la cabeza con un movimiento rápido y Ainz no dijo nada. Nada después de la palabra abandono se había registrado. Todos sus antiguos compañeros de gremio se habían ido por una razón. Después de todo, Yggdrasil era un juego, no algo por lo que uno pudiera sacrificar la realidad. Eso era lo mismo para Momonga. Pero albergaba una rabia reprimida hacia sus compañeros de gremio. ¿Por abandonarlo? Tal vez no. Las emociones humanas se mueven de formas misteriosas y complicadas. No hay respuesta. Albedo, levanta la cabeza. He entendido tus pensamientos. Sí, este es mi nombre. Hasta que algunos de mis amigos vengan a plantear objeciones, refiérete a mí de ese modo. Entendido, Lord y sublime maestro. Nada me hace más feliz que el hombre que amo, se llame a sí mismo por ese nombre sagrado. ¿Amor? A pesar de sus pensamientos oscuros, por el momento Ainz decidió evitar el problema. Gracias. Oh, pero Lord Ainz, ¿está seguro de que está bien que pierda su tiempo conmigo de este modo? Por supuesto, estoy satisfecha de simplemente estar a su lado, pero, bueno. Sí, un paseo podría ser agradable. Eso no serviría. Había venido a salvar el pueblo. Él ya sabía que los padres de las chicas estaban muertos. Recordando sus cadáveres, se arañó la cara. Cuando vio sus cadáveres, fue como si hubiera visto dos bichos muertos en el camino. No había sentido lástima, tristeza, ni ira, nada. Bueno, dejemos de lado la idea de un paseo, pero es cierto que no tenemos ninguna prisa en particular. Parece que el caballero de la muerte está haciendo su trabajo. No esperaría nada menos de un no muerto que usted creó, Lord Ainz. Me maravilla su magnífica eficacia. Los no muertos hechos con la poderosa magia y habilidades de Ainz eran más fuertes que los no muertos normales. Aún así, este era solo del nivel 35. En comparación con los Overlord Wisemen y los Grimm, Lipar Sanatolsis, que podía hacerlos usando puntos de experiencia, el caballero de la muerte no era tan elegante. Si un monstruo tan débil todavía estaba luchando, solo significaba que ninguno de los enemigos en el área era terriblemente fuerte. En otras palabras, no estaban en peligro. Al darse cuenta de eso, quería hacer una pose de victoria, pero reprimió el impulso, sabiendo que tenía que actuar de su parte. Sin embargo, por un momento hizo que su mano formase un puño debajo de su túnica. Probablemente sea el caso de que los caballeros que atacaron esta aldea son débiles. De todos modos, vamos a ver a los sobrevivientes. Ainz estaba a punto de irse cuando se dio cuenta de que había algunas cosas que tenía que hacer primero. Para empezar, apagó los efectos del bastón de Ainz Algaun. El aura malvada que había estado emitiendo parpadeó, y se apagó como una llama que sopló el viento. Luego, entró en su caja de objetos y sacó una máscara que cubriría toda su cara. En ella estaba tallada una expresión difícil de precisar, lágrimas o tal vez ira. Estaba un poco adornada. Si alguien le hubiera dicho que se parecía a las máscaras de Barong o Ranga de Bali, habría tenido que estar de acuerdo. A pesar de lo extraña que parecía, no tenía ningún poder. Era un elemento de evento, y no era posible mejorarlo. La única forma de obtenerlo era haber estado en el juego durante 2 horas o más, durante el periodo comprendido entre las 7 y las 10 de la noche, en Nochebuena. O más bien, si hubiera alguien allí, y, por lo tanto, sin una cita en el día más romántico del año, se agregó por la fuerza al inventario del jugador, un tipo de objeto maldito. En ese sentido, se consideraba como tal. Su nombre era Máscara de los Celosos, o Máscara de los Celos. ¿Están los administradores en drogas? Hemos estado esperando esto. Hay algunas personas en mi gremio que no lo tienen, pero podemos hacerles peca, por ello. ¿Verdad? ¿Que se jodan? Ese era el tipo de cosas que estaban escritas en el hilo de Yggdrasil en un importante sitio del foro sobre la máscara que Ainz ahora se puso. Luego, sacó unos guanteletes.
Eran los típicos y poco sofisticados guanteletes de hierro, que uno podía obtener en cualquier lugar, sin características sobresalientes. Eran conocidos como Harngrave y eran algo que el gremio había hecho para divertirse. Su único efecto fue aumentar la fuerza del usuario. Los equipó, y con eso, todo su exterior esquelético estaba cubierto. Naturalmente, había una razón por la que se estaba esforzando por ocultarse. Finalmente se dio cuenta del error fatal que había estado cometiendo. Ainz estaba acostumbrado a su cuerpo huesudo de Yggdrasil, por lo que no tenía nada de horrible, pero parecía infundir miedo en los corazones de las personas que vivían en este mundo. Eso debe ser cierto, porque no eran solo las chicas que pensaban que él estaba allí para quitarles la vida, los caballeros armados también se habían asustado. En cualquier caso, al cambiar su equipo logró degradar su impresión de monstruo malvado a hechicero malvado, con suerte. Se preguntó qué hacer con su bastón, pero decidió seguir llevándolo. No se interpondría en el camino. Si ibas a rezarle a tu Dios para que te salvara, tal vez no deberías haber estado masacrando gente. Ainz escupió una línea que solo un incrédulo podría decir en la dirección de un caballero, que había muerto con los dedos unidos en oración. Luego lanzó un hechizo. Fly. Se deslizó ligeramente en el aire y un momento después Albedo lo siguió. Caballero de la muerte, si queda algún caballero vivo, déjalo. Podemos usarlos. En respuesta al pensamiento de Ainz llegó el cumplimiento. Él entiende lo que el caballero de la muerte estaba sintiendo y en qué tipo de situación estaba, incluso a distancia, era una sensación vaga, difícil de describir. Rápidamente voló en la dirección en que sonó la bocina. El viento lo azotaba, no había podido ir tan rápido en Yggdrasil. Su túnica se enroscó alrededor de su cuerpo de una manera molesta, pero el vuelo fue breve. Pronto estuvo por encima del pueblo, él miró hacia abajo. Una parte del suelo en la plaza estaba oscurecida como si se hubiera mojado. Estaba salpicada de cadáveres. Apenas quedaban un puñado de caballeros en pie. Y el caballero de la muerte estaba de pie con una postura perfecta. Ainz contó a los caballeros sobrevivientes, que respiraban débilmente, parecía que moverse era demasiado problema para ellos. Eran 4. Más de lo que necesitaba, pero eso estaba bien. Eso es suficiente, caballero de la muerte. Su voz pareció retumbar un poco, fuera de lugar. Era indiferente, como alguien que había ido al mercado y le estaba diciendo a un comerciante lo que le gustaría comprar. Así fue como esta situación se registró en Ainz. Acompañado por Albedo, aterrizó suavemente. Los caballeros, abatidos, se quedaron quietos mirando a Ainz. Habían estado esperando un salvador, pero en su lugar apareció la peor persona posible, aplastando sus esperanzas. ¿Cómo están, caballeros? Mi nombre es Ainz Oalgaun. Nadie respondió. Si se rinden, les garantizaré la vida. Pero si todavía quieren pelear, entonces, una espada fue arrojada al suelo. Esto fue seguido por el resto, y pronto los 4 se rindieron incondicionalmente. Nadie dijo una palabra. Bueno, todos parecen bastante exhaustos, pero sus cabezas están muy altas por estar en presencia del maestro de este caballero de la muerte. Silenciosamente los caballeros cayeron sobre una rodilla y agacharon la cabeza, no por admiración, sino como prisioneros en espera de su decapitación. Caballeros, los enviaré vivos a casa. Y quiero que le digan a su jefe, su dueño. Ainz se deslizó hacia uno de los caballeros usando Fly, con su mano libre, deslizó el casco cercano del hombre arrodillado para mirarlo a los ojos atontados. Sus ojos se encontraron a través de la máscara de Ainz. Que no sigan causando problemas en este lugar. Díganle que si causa más problemas, llevaré la muerte a su país. Los caballeros asintieron una y otra vez, sus cuerpos temblando. Estaban tan desesperados que era divertido. Ahora, huyan. Y asegúrense de decírselo a su maestro. Él sacudió la barbilla, y prácticamente los caballeros se cayeron sobre sí mismos, mientras se alejaban. Actuar requiere tanta energía, murmuró Ainz mientras veía las siluetas de los caballeros hacerse más y más pequeñas. Si los aldeanos no hubieran estado observando, habría querido rotar los hombros. Al igual que dentro de la gran tumba de Nazarik, actuar de forma digna era una gran carga para un tipo normal como Ainz. Pero el acto no había terminado, era hora de ponerse un sombrero diferente. Reprimió un suspiro y caminó hacia los aldeanos. Sabía que Albedo estaba detrás de él, porque podía escuchar el sonido metálico de su armadura. Elimina a los escuderos zombies, ordenó mentalmente al caballero de la muerte. Cuando la distancia entre él y los aldeanos se cerró,
la mezcla de horror y confusión en sus rostros se hizo claramente visible. La razón por la que no estaban molestos por haber dejado ir a los caballeros, era que había llegado un monstruo más aterrador. Finalmente se dio cuenta de ello. Como era fuerte, más fuerte que los caballeros, no había pensado en las cosas desde el punto de vista de los débiles. Ainz reconsideró y reflexionó un poco. Si me acerco demasiado, probablemente será contraproducente. Ainz se detuvo a una distancia razonable y se dirigió a ellos en un tono amable y familiar. Todo está bien, ahora están a salvo. Espero que puedan relajarse. ¿Quién eres? Un hombre que parecía presentarse como un representante de los aldeanos habló sin apartar los ojos del caballero de la muerte. Vi que esta aldea estaba siendo atacada, así que vine a ayudar. ¡Guau! Murmullos aliviados rodearon al grupo, pero Ainz se dio cuenta de que todavía estaban inquietos. O bien. Creo que cambiaré de táctica. Tomó una táctica que no le gustó particularmente. Por supuesto, no es como si lo hiciera gratis. Me gustaría que me pagaran, por la cantidad de vidas que salvé. Todos los aldeanos se miraron unos a otros. Las miradas decían que no estaban seguros de poder obtener dinero, pero Ainz pudo ver que su escepticismo se redujo un poco. Salvar a las personas con el objetivo básico del dinero lo hizo menos sospechoso. En este estado, yo no. Ainz lo interrumpió levantando una mano. ¿Por qué no discutimos eso más tarde? En mi camino aquí, salvé un par de hermanas. Dame un poco de tiempo para traerlas. Tendría que pedirles a esas dos que mantuvieran la boca cerrada. Lo habían visto sin la máscara. Ainz se dirigió a un ritmo pausado sin esperar la respuesta de los aldeanos, preguntándose si la magia de manipulación de memoria funcionaría.